la doctora Elisa Pérez Quintanilla, neuróloga del Hospital Yanahuara. Entonces, la agenda del día de hoy es introducción a las enfermedades del sistema nervioso periférico, diagnóstico general de las neuropatías, mononeuropatías, neuropatías craneales y mononeuropatía múltiple. Vamos a ver lo que es polineuropatías, en especial atención, neuropatía diabética, neuropatía relacionada al alcohol y polineuropatías carenciales. Así es que está larguita nuestra agenda. Competencia: reconocer las enfermedades de los nervios periféricos, clasificar las enfermedades de los nervios periféricos, identificar las características importantes de las distintas mononeuropatías, caracterizar las polineuropatías, conocer el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de las distintas mononeuropatías, conocer el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de la neuropatía diabética y sus formas más comunes, conocer el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de neuropatías alcohólicas y carenciales. Entonces, algunos datos a manera de introducción de las enfermedades del sistema nervioso. Recordemos, sistema nervioso central, ¿qué engloba? Cerebro y médula. Que me digan eso, fabuloso. Todo lo demás es periférico, ¿no es cierto? Tenemos las raíces motoras sensitivas, los 31 pares, como vemos ahí, ganglios raquídeos, ganglios vegetativos, plexos, los nervios periféricos. Y también incluye nuestros nervios craneales, ¿no es cierto? Nuestros 12 pares. Perfecto. Entonces, los nervios periféricos tienen tres tipos de fibras: motoras, sensitivas, y fibras vegetativas o autonómicas. Fibras motoras son las prolongaciones axonales de las motoneuronas del asta anterior o de los núcleos motores del tronco del encéfalo. Conducen impulsos eferentes, efectores, ¿no? Motores a los músculos y terminan en la unión neuromuscular o placa motora. Las fibras sensitivas, que son las dendritas aferentes, ¿no es cierto?, de las neuronas sensitivas del ganglio raquídeo dorsal o su equivalente en los pares craneales, recogen la sensibilidad de los distintos territorios y nos van a llevar al sistema nervioso central, ¿cierto? Fibras vegetativas autonómicas, simpáticas, parasimpáticas, que salen de la médula con las raíces motoras o su equivalente en los pares craneales, forman los plexos simpáticos y acaban inervando los vasos, la piel y las vísceras, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estos signos y síntomas ustedes ya los conocen desde que hicieron síntomas de primera neurona, segunda neurona. Ahora vamos a encargarnos de lo que es segunda neurona. Signos y síntomas de neuropatías, entonces. Debilidad o pérdida de fuerza, ¿no es cierto? Atrofia o disminución del volumen del músculo. Alteraciones de los reflejos. Vamos a encontrar hiporreflexa o arreflexa. Trastornos de la sensibilidad, ¿no? Síntomas negativos y síntomas positivos, ¿no? Como hipoestesia, anestesia, hipoalgesia, analgesia. Disestesias, parestesias, hiperestesias, hiperalgesias, alodinia, ¿no? Trastornos de la sensibilidad profunda, también vibratoria y propioceptiva. Cambios vegetativos también podemos encontrar. Por ejemplo, el diámetro y los reflejos pupilares, anhidrosis, hiperhidrosis cutánea, atrofia de la piel y de las canelas, disminución del crecimiento del vello, alteraciones de la temperatura, hilo paralítico, hipotensión ortostática, disfunción eréctil, lisuria, entre otros, ¿no? ¿Y qué más vamos a encontrar? Hallazgos en la electromiografía, ¿no? Alteraciones en los estudios de electromiografía y velocidades de conducción nerviosa. ¿Okay? Esto es un recuerdo, ¿no es cierto?, de la clasificación de las fibras nerviosas según la velocidad de conducción y el tamaño, ¿no? Vamos a hablar mucho en esta charla de fibras pequeñas. Nos vamos a referir a las A delta y a las fibras C, ¿no?, que tienen que ver con dolor agudo, localizado, temperatura, tacto, ¿no?, dolor difuso, profundo, temperatura, ¿no? Y bueno, las fibras A delta que tienen mielina y las fibras C que no tienen mielina, por ende son también más lentas, ¿no es cierto?, y más pequeñas. Clasificar estas enfermedades es sumamente importante, ¿ya? Al final de la charla, bueno, les he traído unas tablas que nos indican, de acuerdo a los hallazgos de la electromiografía, qué patologías pueden ser lo más frecuente, ¿no? Porque es un poco enredoso, vamos a ver. Entonces, clasificar es muy importante. Por el predominio de las siglas alteradas, podemos tener alteraciones o neuropatías motoras puramente, sensitivas, vegetativas o autonómicas y mixtas, que van a ser las más frecuentes. Por la distribución topográfica, puede ser mononeuropatías, solo un tronco nervioso afectado, por ejemplo un nervio mediano, un nervio radial. Las polineuropatías van a ser varios troncos nerviosos o varios nervios y va a ser una distribución más difusa, ¿no?, como una neuropatía diabética.
¿no? La mononeuritis múltiple. En esta van a afectarse varios nervios, pero no contiguos. Puede ser de forma simultánea o también de forma secuencial, ¿no? Un nervio mediano en una mano, un nervio peroneo en la pierna, mejora el nervio mediano y aparece otra afectación de otro nervio, ¿no? Plexopatías y radiculopatías, que no vamos a tocar porque ya no acabaría la clase. Por la forma de presentación, ¿cómo pueden ser las neuropatías? Pueden ser agudas en el curso de unas horas a unos días. Por ejemplo, Guillain-Barré, ¿no es cierto? Es una polirradiculoneuropatía aguda. Subagudas se inician durante pocas semanas, ¿no? Por ejemplo, la variante crónica del Guillain-Barré se llama el CIDP, ¿ya? Crónicas comienzan y progresan en forma insidiosa, neuropatía diabética, ¿no? Por el curso evolutivo pueden ser regresivas, progresivas, estables y recurrentes o recidivantes. Quiere decir que algunas pueden mejorar, otras pueden ir empeorando, otras pueden estabilizarse y ahí quedar, ¿no? Y otras pueden hacerse recurrentes o recidivantes, ¿no? Muy bien, seguimos clasificando. Entonces, por la afectación histopatológica, las neuropatías pueden ser parenquimatosas, intersticiales vasculares. En el primer grupo, parenquimatosas, tenemos las neuronopatías, cuando están afectadas las neuronas, las axonopatías, como su nombre lo dice, una degeneración axonal, pero puede ser aguda o crónica, más en enfermedades metabólicas. Mielinopatías, cuando el trastorno afecta la vaina de mielina, con desmineralización segmental. Intersticiales, cuando hay alteración del tejido conectivo del endoneuro y perineo. Vasculares a consecuencia de un trastorno de la base nerviosa. De acuerdo a su etiología, pueden ser traumáticas, autoinmunes, ¿no? Inmunolérgicas, infecciosas, ¿no? Enfermedad de Lyme, por ejemplo, o por enfermedades sistémicas, vasculitis, de repente, diabetes, ¿no? Hereditarias y tóxicas. Otra clasificación las dividen en dos: hereditarias, que se ha visto que pueden llegar hasta un 42% de los pacientes, y adquiridas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico general de las neuropatías? Se va a basar en los síntomas, los hallazgos y signos en la exploración del paciente, los estudios eléctricos, electromiografía y otras pruebas complementarias que se necesitan hacer. A veces pruebas genéticas y a veces terminamos haciendo biopsia de nervios. Los síntomas muchas veces pueden ser monótonos, ¿no? Son subjetivos, porque el paciente viene y me dice, se me adormece una mano, pero no tenemos algo objetivo, así es que tenemos que creer en nuestro paciente, ¿no? Y hacerle caso y buscar qué está pasando. Y si no encontramos nada, pues quedará en el rango de los funcionales, pero antes tenemos que haber estudiado a nuestro paciente, ¿no? Pero también podemos decir, ¿esto será periférico o será central? ¿No? Una esclerosis múltiple es central, ¿no es cierto? Ya han hecho ustedes esclerosis múltiple. Origen central, que viene con parestesias, también hormigueros. Entonces es un poco difícil, ¿no? A veces monótono, como dice ahí. Entonces hay que tener en cuenta la historia clínica, ¿no? ¿Cómo así la forma de comienzo? ¿No? Agudo, subagudo, cómo está evolucionando, el predominio de los síntomas, son más motores, son más sensitivos, síntomas asociados a la distribución topográfica, ¿no? Miembros superiores, miembros inferiores, cómo es. La historia personal también del paciente es muy importante, qué trabaja, la ocupación, orientación sexual, si toma licor, algunas drogas, viajes últimos, ¿no? De repente alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Antecedentes familiares también, ¿no? Porque puede haber causas hereditarias o genéticas, y medicamentos que están tomando el paciente. Luego les pongo una lista larga de medicamentos que pueden darnos neuropatía. Entonces, en los hallazgos de los estudios eléctricos, como la electromiografía y conducción eléctrica nerviosa, es válido para neuropatías de fibras grandes, ¿no? En la electromiografía, los que han rotado por neuro habrán visto, hacemos nervio mediano, nervio cubital, nervio peroneo, nervio tibial, son nervios grandes. El nerviecito finito de nuestro dedito del pie, ese no lo voy a ver en electromiografía. Entonces, es válido entonces para neuropatías de fibras grandes, igual, ¿no? Nos va a ayudar a definir si es una lesión axonal o desmineralizante. Entonces vean la importancia de la electromiografía, si esto es agudo o es crónico, ¿no? Los hallazgos son simétricos o asimétricos, ¿no? Asimétricos en una mononeuropatía múltiple. Este es un hallazgo en la electromiografía más fibras sensitivas o motoras, o ambas, ¿no? Es la severidad también nos va a ayudar la electromiografía, leve, moderado, severo, ¿no? Túnel de campo sacamos, leve, moderado, severo, ¿no? Vemos cómo va con el tratamiento, ¿no? Para hacer el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Es una imagen en la sala de electromiografía del Hospital de Anahuara en tiempos de pandemia, todos bien enmascarados. Ya pasamos eso. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico general de las neuropatías? Para fibras pequeñas, hemos dicho que es muy difícil. Aún así, esto no se hace, ¿no? De rutina, biopsia de la piel, para ver la densidad intradérmica de la fibra nerviosa. También está descrito en las bibliografías aspiración con aguja fina en tejido graso abdominal en busca de depósitos de amiloides.
Para neuropatías autonómicas hay otros test que están saliendo. El test cuantitativo sudomotor, es lo que se menciona. Estudios de resonancia magnética, ecografía neuromuscular, que están de moda últimamente. Resonancia, por ejemplo, para ver problemas de discopatías, ¿no? En columna, ver que si hay compresiones de las raíces nerviosas, ¿no? La ecografía también, ¿no? La ecografía, por ejemplo, para túnel del carpo también se está realizando. Estudios genéticos no se hacen mucho en nuestro medio, inmunológicos. A veces terminamos haciendo, como mencionamos, biopsia del nervio. El nervio sural es el que se elige, que está en la pierna. Para estudios de vasculitis, amiloidosis, la forma crónica del Guillain-Barré, ¿no? Los CIDP atípicos, son enfermedades desmineralizantes, crónicas, inflamatorias, pero muchas veces hay atípicas. Y bueno, muchas veces no logramos hacer un diagnóstico etiológico, pero aún así es muy importante tratar de hacer un diagnóstico temprano. Esta es la lista de los medicamentos asociados a neuropatías. Miren la lista, y seguro que hay más, ¿no? Pero estos son los más mencionados. Piridoxina, ¿qué es la piridoxina? B6, la vitamina B6, ¿no es cierto? Entonces puede darnos neuropatía. La fenitoína, anticonvulsivante, linezolida, antibióticos, ¿no? Metronidazol. Isoniazida, ¿qué es? Anti-TBC, ¿no? Anti-TBC, la isoniazida. Y irónicamente, para prevenir la neuropatía por isoniazida, damos piridoxina. En todas las bibliografías está así. Nitrofurantoína, las quinolonas. ¿Qué quinolonas conocen? Cipro, ¿no? Levo, ¿no? Norfloxacino. Si hay síntomas de neuropatías, hay que suspender inmediatamente el tratamiento, ¿no? Y bueno, y así, clorafenicol, didanosina, estabudina, ¿no? Antirretrovirales, Trapsona, disulfiram. Esto se usa para los pacientes que son tomadores alcohólicos, ¿no? Y bueno, también pueden producir neuropatías. La miodarona, antiarrítmicos, colchicina, vincristina, cisplatino, Parcel, deflunomida, ¿no? Antirromáticos, etanercet, los nuevos biológicos. Y estos son los más asociados en neuropatías, ¿no? Que usamos en neuro: barbitúricos, fenobarbital, primidona, pentotal, hidantoínas, fenitoína, fosfenitoína, ¿no? Sulfonamidas, la sulfasalacina, el sulfamethoxazol, conocido Bactrim, ¿no? Antibiótico, sulfasalacina también. Entonces, para tener en cuenta esa lista de medicamentos. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Tenemos que indagar la historia familiar. Antecedentes raciales, ¿no? Se ha visto que pacientes más del norte de Europa pueden tener neuropatías. Consanguinidad, ¿no? A veces antes se casaban pues entre familiares para mantener la raza, decía, ¿no? Entonces en ellos también, entonces había que preguntar a padres o familiares si hay presencia de algunos estigmas, ¿no? De neuropatías. El pie con el arco plantar marcado, ¿no? Puede haber también con pie plano, ¿no? Disfunción de la marcha, los dedos en martillo, como vemos en la imagen, las piernas delgadas, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, pie cabos, ¿no? Entonces esos son estigmas de neuropatías que también hay que indagar. En general, ¿qué exámenes vamos a pedir a los pacientes que tienen neuropatías? Exámenes generales: electrolitos, glucosa, la hemoglobina glicosilada, magnesio, calcio, fósforo, pruebas de función renal y hepática, ¿no? La CPK, creatinfosfoquinasa, el dosaje de vitamina B12, ácido metilmalónico y homocisteína, que se elevan cuando hay deficiencia de vitamina B12, el ácido fólico, el hemograma completo, velocidad de sedimentación, perfil tiroideo. Pruebas inmunológicas que podemos pedir: ANA, factor reumatoide, electroforesis de proteínas séricas, cuantificación de inmunoglobulinas. Entonces, también para descartar enfermedades infecciosas, RPR, ¿que es para qué? Sífilis y títulos de enfermedad del año. Muy bien, vamos pasando a mononeuropatías, ¿ya? Las mononeuropatías, las mononeuritis, pueden tener síntomas motores, sensitivos o autonómicos. Se limitan al territorio de un solo tronco nervioso, ¿ya? O sea, puede ser un nervio mediano, un radial, un cubital. Las causas más frecuentes van a ser traumáticas, isquémicas y bueno, puede haber otras causas. Traumáticas, neuropatías traumáticas agudas por compresión o atrapamiento, vasculitis en las isquémicas, enfermedad del tejido conectivo y diabetes mellitus. Otras causas: tumores de los nervios, infiltración neoplásica. Las mononeuropatías se dividen en dos formas de presentación: agudas y crónicas. Entonces hay que diferenciar estas porque de acuerdo a eso también van los tratamientos, ¿no? Entonces, mononeuropatías agudas traumáticas. Vamos a mencionar algo muy importante. Yo creo que si alguno va a ser traumatólogo de aquí, es importante que conozcan estos conceptos,
¿ya? Entonces, son más frecuentes en las extremidades, ¿no? Por compresión, elongación o sección del nervio. Estas son mononeuropatías agudas traumáticas. Hay que clasificarlas. Según el grado de la lesión, las neuropatías traumáticas se clasifican en neuropraxia, axonognesis y neurotmesis, ¿ya? El traumatólogo va a querer saber, me va a mandar una electromiografía a mí y va a querer saber. Lo que tiene el paciente es una axonognesis, una neurotmesis, porque el tratamiento va a ser distinto. Entonces, es importantísimo. La neuropraxia es el grado menor, va a ser una compresión externa de un tronco nervioso o un nervio, ¿no? No haber degeneración axonal, distalmente la lesión, puede haber debilidad muscular y alteraciones sensitivas, más no hay atrofia muscular. En la electromiografía puede haber un bloqueo de conducción a través del punto de la lesión, pero en la parte distal está conservado. Tiene evolución favorable, recuperación completa en 3 a 6 semanas, ¿ya? Por ejemplo, de repente el borrachito que se queda dormido, ¿no? Sobre su brazo en la noche y hasta el día siguiente tiene una mano en gota por afectación del nervio radial, como vemos acá en la imagen, ¿no? Listo. Entonces, lo siguiente, axonognesis. Va a haber pérdida de la continuidad anatómica de una parte o de todas las fibras nerviosas. Como dice su nombre, no hay daño en el axón, pero van a conservar anatómicamente el tronco nervioso. Puede ser por estiramiento del nervio, ¿no? Entonces va a haber rotura del axón. Y luego de esto va a haber un proceso de degeneración axonal, distal y del soma neuronal, que se va a llamar la degeneración valeriana. Y luego va a haber el intento de regeneración, ¿no? Que trata de alcanzar su diana anatómica. La regeneración axonal se realiza a una velocidad de 1 a 3 milímetros por día, lento. Los síntomas son variados, de acuerdo al grado de la lesión que haya tenido. Con debilidad distal a la lesión, amiotrofia, cambios tróficos y cambios sensitivos, como vemos acá. Hasta puede haber pérdida de la huella digital, ¿no? Distrofias unguiales, ¿no? Y bueno, la atrofia y marcas cutáneas en estas lesiones. La electromiografía vamos a encontrar disminución de los potenciales motores y sensitivos proporcional al daño axonal. La recuperación en meses es variable de acuerdo al grado de la lesión, puede quedar con secuela, ¿no? En estos casos. Por último tenemos la neurotmesis. Es una lesión traumática grave, no es una sección del nervio, ¿no? Produce a menudo por acción de un objeto portante que secciona el tronco nervioso. Va a haber una degeneración valeriana, mas no hay regeneración. Síntomas similares a lo que hemos mencionado en la axonognesis. La electromiografía, los potenciales van a ser inexcitables a los 8 días. ¿Listo? Hay que hacerlo después de 8 días, 15 días, 10 días por lo menos, para que no nos salgan falsos positivos o falsos negativos en los estudios de electromiografía. Recomendable después de 8 días, ¿ya? Tratamiento, reparación quirúrgica precoz, ¿no? Con sutura epidural, fascicular o mediante un injerto del nervio sensitivo, con posibilidades de regeneración. O no, también de repente no se logra hacer una regeneración, ¿no? Terapia física finalmente. Entonces, hemos mencionado los 3 tipos: neuropraxia, una compresión nada más, muy buena recuperación, axonognesis, daño del axón, degeneración y regeneración, no recuperación de 1 milímetro por día, neurognesis, sección, hay degeneración, más no va a haber la regeneración. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las mononeuropatías agudas isquémicas, ¿no? Menos frecuentes que las traumáticas. ¿Qué va a pasar aquí? Isquémicas, ¿no? Su nombre lo dice. Una disminución del flujo vascular en la vasa nervorum. Puede ser por 2 causas: vasculitis o diabetes. Esas son las causas más frecuentes, ¿no? La mononeuropatía diabética tiene predilección por los nervios craneales, ¿no? Isquémica de este tipo, como el facial y los oculomotores. Rara vez los nervios de las extremidades, como el nervio mediano o cubital o el peroneo, puede estar afectado de forma de esta neuropatía isquémica, ¿no? En la imagen de aquí vemos una paciente con una oftalmoparesia del tercer par craneal, vemos la ptosis palpebral, ¿no? Es una oftalmoparesia parcial, no es completa. Vemos el predominio del sexto par, por eso el ojo como que está dirigido hacia afuera, ¿no? El predominio del recto externo. En esta vemos una paresia del sexto par derecho, ¿no? El paciente está mirando hacia el lado derecho, pero pues no jala, ¿no? Para ese lado. Está una paresia del recto externo por el sexto par. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las mononeuropatías más frecuentes. Pueden ser por atrapamiento, pueden ser traumáticas, pueden ser por tumores agudas, crónicas. Se dan en lugares específicos. Bueno, los síntomas dependen del nervio afectado y se pueden solicitar estudios de electromiografía. Vamos a hablar un poquito, muy brevemente, sobre el nervio torácico largo, nervio axilar, radial, mediano, cubital, miembro inferior, nervio femorocutáneo, ciático, ciático poplito externo o peroneo común. Entonces,
una neuropatía del torácico largo. Vemos que recibe, es inervado por la raíz, o nace de la raíz C5, C6, C7. ¿Ok? Lo vemos en la parte superior de arriba, C5, C6, C7, torácico largo. Nos va a inervar al músculo serrato anterior, que es un músculo fijador de la escápula, ¿no? Se va a lesionar cuando hay traumatismos a nivel cervical, a veces cargar peso, la mochila pesada, ¿no? Cuando hay cirugías de ganglios a nivel del cuello, ¿no? Y bueno, su parálisis va a producirnos una separación del omóplato, como dice aquí, ¿no? La escápula alada, al extender el brazo hacia adelante. Nervio axilar, neuropatía del nervio axilar. Recordemos que viene de la raíz C5, C6, ¿no? Inerva el nervio al músculo deltoides, ¿no es cierto? Y el redondo menor, ¿no? Que está por debajo de la espina del omóplato. Llamado también circunflejo, ¿no? Inerva al músculo deltoides, redondo menor, puede darse por traumatismos agudos, laborales, accidentes de tránsito, fracturas, luxaciones es lo que vemos, accidentes en moto, ¿no? Caídas, ¿no? Las personas mayores, y se va a lesionar ese nervio, ¿no? Rara vez por compresión crónica. La lesión se va a manifestar por la incapacidad de separar el brazo por encima de los 30 grados, ¿no? Como vemos aquí, estamos viendo la fuerza comparativa de un lado y del otro. Que vemos acá también atrofia, ¿no? Muscular del deltoides, lo que es propio de las lesiones de segunda neurona. Nervio radial viene de la raíz C5, C6, C7, C8 o T1, ¿no es cierto? Inerva el tríceps braquial, supinador largo. Es nervio extensor, ¿no? Extensores del carpo, radiales, cubitales, extensores común y propios de los dedos de las manos, ¿no? Puede comprimirse en varios niveles, a nivel del axilar, típico del paciente que tuvo una fractura y usa las muletas y después está comprimiendo ahí el nervio radial a nivel de la axila y viene con la mano caída, ¿no? Por fracturas en el tercio medio del húmero, ¿no? Cuidado los pacientes que han hecho, los jóvenes que hacen las fuercitas, como el Sonrix, ¿no? ¿Han visto el Sonrix? Ese youtuber que se fracturó haciendo fuercitas, ¿no? Creo que hasta ahora tiene lesión, secuela del nervio radial y agarra su celular así el pobre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, nada de jugar a las fuercitas, ¿ya? Entonces en el brazo por fractura del húmero, compresión. En alcohólicos, pacientes que están en coma, anestesias en mala postura también, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? El paciente sale de operación todo aparentemente bien y está con la mano caída. Algo estuvo comprimiendo de repente el nervio radial durante el acto operatorio, ¿no? Cuadro clínico, mano colgante, como hemos visto, por la pared de los músculos extensores de los dedos de la mano, hipoestesia en el dorso de la mano, como vemos en esta imagen. Pronóstico de recuperación suele ser bueno, pero depende de la lesión, ¿ya? Nervio mediano, nervio mixto formado por fibras C5, C6, C7 del cordón lateral. Acá está nuestro nervio mediano, ¿no? Cordón lateral, C5, C6, C7 del cordón lateral, C8, T1 del cordón medial, ¿no? Entonces inerva la mayor parte de los músculos flexores del antebrazo e incluye el nervio interóseo anterior. Nervio mediano va a cruzar hasta la mano, atravesando el túnel del carpo, ¿no? Dentro de la mano, el nervio mediano lleva fibras motoras C8, T1 al abductor corto del pulgar y al oponente del pulgar, ¿no es cierto? Y las fibras sensitivas van a irse al primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo, ¿ya? No podemos dejar de hablar de síndrome del túnel del carpo cuando hablamos de afectación del nervio mediano. Es la neuropatía por atrapamiento más común. Si yo les pongo en el examen la neuropatía por atrapamiento más común, alternativa, nervio, túnel del carpo, nervio mediano, canal cubital, ya ustedes saben qué me van a marcar, ¿no? Es la más frecuente, ¿no es cierto? Neuropatía por atrapamiento más común. Frecuente en mujeres de mediana edad, 30 a 60 años, ¿no? Enfermedades que están asociadas, diabetes, ¿no? Metabólicas, hipotiroidismo, gota, obesidad, artritis reumatoide, otras conectivopatías, sarcoidosis, acromegalia. También se va a ver en gestantes, ¿no? El aumento de peso, por eso también está la obesidad, aumenta la presión dentro del túnel del carpo. Muy ocupacional, ¿no? Se ven profesoras, secretarias, amas de casa, que tienen mucho trabajo manual, en varones, choferes, mecánicos, ¿no? También se ha visto que tiene predisposición hereditaria autosómica dominante para padecer. Eso lo vemos en la consulta. Mi mamá también tuvo, mi abuela también tuvo, ¿no? Hay cierta predisposición. Cuadro clínico, túnel del carpo. No puede haber túnel del carpo si no hay parestesias. Tiene que haber hormigueo,
¿ya? Y hay que precisar bien el síntoma que nos dice el paciente. Porque sí tengo adormecimiento, pero indagando bien no se refiere a adormecimiento, sino rigidez de repente de la mano del paciente. Entonces precisemos bien ese dato. Parestesias y dolor en los 3-4 primeros dedos, ¿no? Más nocturno, más de repente en la mano dominante, si es diestro, va a ser en la mano derecha. Si empeora el cuadro, se puede extender los síntomas a todo el brazo y simular de repente una radiculopatía, ¿no? Entonces se puede extender al antebrazo o brazo. Puede haber falta de fuerza en la mano, ¿no? Porque es un nervio motor y también sensitivo. Torpeza, la atrofia en la región tenar, como vemos aquí, ¿no es cierto? Este es normal y acá vemos una atrofia en la región tenar. ¿Okay? Hipoestesia en las puntas de los dedos. El dolor y las parestesias se reproducen con el signo de Tinel o el signo de Fallen. Arriba tenemos el signo de Fallen, pero puede haber también Fallen invertido. También se puede hacer, pero este tiene más valor. Tinel, percutir en el canal cubital, el túnel del carpo, ¿no es cierto? Pero más valor tiene el signo de Fallen, ¿ya? El diagnóstico va a ser clínico, pero la electromiografía nos ayuda a detectar lentificación de las velocidades de conducción motora y sensitiva a través del túnel del carpo y va a mostrarse también con latencias prolongadas. Se puede hacer resonancia, ecografía de la muñeca también. Puede haber un tumor, un ganglión, ¿no? Un quiste sinovial que está en el canal del túnel del carpo también. Tratamiento, dos formas, conservador o quirúrgico. Conservador, reposo, deje de hacer lo que está haciendo. Si se dedica al aseo, descanse sus manitos, ¿no? Reposo, reducción de la movilidad, férulas. Se puede usar durante la noche, un mes y medio. Antiinflamatorios pueden ayudar. Tratamiento de la enfermedad de fondo. Hubo un caso una vez, un paciente que se le detectó túnel del carpo, se operó y seguía mal. No me ha ayudado para nada la cirugía. Después se le detecta hipotiroidismo. Empieza a tomar tratamiento de la tiroides y mejora sus síntomas. O sea que de repente no debió ni operarse, ¿no es cierto? Entonces siempre indagar, ¿no? Otras enfermedades asociadas. Infiltraciones locales con corticoides también se puede usar, pero menciona la literatura que son temporales, o sea, va a mejorar un tiempo y de ahí va a empeorar nuevamente. Gabapentinoides usamos para el dolor, para los hormigueos, gabapentina y pregabalina. Tratamiento quirúrgico puede ser abierto o por cirugía endoscópica también. Nervio cubital, ¿no? Entonces la compresión del nervio cubital puede estar en dos niveles, a nivel del codo, del canal epitroquial y también la muñeca en el canal de Bouillon, ¿ya? Causas, traumatismo, luxaciones previas, artrosis a nivel del codo. Codo es más frecuente que el canal de Bouillon, ¿no? Idiopático, de la nada empieza, ¿no? Con las molestias, o algunas otras enfermedades como diabetes, tiroides, lo mismo que hemos mencionado para el túnel del carpo, ¿no? A veces el paciente llega así, con atrofia del primer interóseo dorsal y el aductor corto del quinto dedo. Recuerden que hay una ramita que viene del cubital hacia acá, hacia el primer interóseo dorsal, ¿ya? Motora. Entonces, cuadro clínico por compresión a nivel del codo, parestesias en el borde cubital de la mano, cuarto, quinto dedo, región dorsal, cubital de la mano, dorsal, ¿no es cierto? Y debilidad de los músculos interóseos dorsales, como estamos viendo, ¿no? Y el aductor corto del quinto dedo. Tendencia a la flexión del cuarto, quinto dedo, ¿ya? Porque va a predominar la acción del flexor largo. Debilidad se puede extender a los músculos del antebrazo, ¿ya? Entonces, eso es a nivel del codo. Síndrome del canal de Bouillon, va a haber debilidad motora limitada a los músculos cubitales de la mano, ¿no? Los interóseos, aductor del quinto dedo. En las alteraciones de la sensibilidad nunca se afectará la porción dorsal de la mano, ¿ya? A nivel del codo, si se comprime ahí, nos va a afectar la parte dorsal y la parte ventral de la región cubital. Si es el canal de Bouillon, solo nos va a afectar la parte ventral de la mano, más no la dorsal, ¿ya? Porque no pasa esa rama dorsal por el canal de Bouillon. Diagnóstico es clínico y se confirma por electromiografía. Tratamiento quirúrgico de la compresión en el codo o si es que es en la muñeca. Hay que hacer la liberación del nervio por endoscopía y bueno, suele dar buenos resultados. Nervio femoroputáneo viene de las raíces L2, L3, pasa por debajo del ligamento inguinal y nos va a dar inervación sensitiva a la cara lateral del muslo, muy delimitado, ¿no? Entonces, nervio cutáneo lateral del muslo, sensitivo, recoge sensibilidad de la cara anterolateral del muslo. La compresión en la escotadura debajo de la espina ilíaca, anterosuperior y ligamento inguinal, se denomina mialgia perestésica, ¿ya? Una sensación desagradable de acorchamiento, pinchazos, muy fastidioso, ¿no? Pinchazos en la cara externa del muslo. No hay síntomas ni signos motores. Causas, compresión de fajas, corsés, el embarazo, ¿no? Algo que esté comprimiendo acá. Por la obesidad, estar mucho tiempo de pie, algunos ponen llaves mucho en los bolsillos de los pantalones, también puede comprimir ahí el nervio femoroputáneo. Diagnóstico clínico, la electromiografía no nos va a ayudar, la resonancia.
y ecografías pueden ayudar en casos dudosos. Tratamiento, gabapentina, carbamazepina. Se pueden hacer también infiltraciones con anestésicos locales y corticoides, guiados por ecografía, ¿no? Nervio ciático. Proviene de las raíces, como vemos aquí, L4, L5, S1, S2, S3. Vamos a ver que este nervio puede tener una compresión aguda o crónica, causas agudas, por ejemplo, en fracturas, cirugías de cadera. Son muy traumáticas, ¿no? El ayudante sale sudando de tanto que tiene que hacer fuerza, ¿no? En la cadera. En alcohólicos, drogadictos, permanecen mucho sentados en el water, en el baño, ¿no? Crónicas, también se menciona, no he visto realmente ningún caso, endometriosis en mujeres jóvenes con dolor ciático menstrual. Viene la menstruación y además viene con su ciática, ¿no? También compresión del músculo piriforme o del síndrome piramidal, ¿no? La clínica va a ser dolor glúteo, muy intenso, no va a haber lumbalgia, ¿no? Puede haber irradiación a la pierna, pero no es tan típica como una radiculopatía, ¿no? por compresión discal. No aguantan ni 5 minutos sentados estos pacientes. Si esa es a la clínica, entonces pensar en una afectación de neuropatía del nervio ciático, ¿no? Probablemente un síndrome piramidal también, ¿no? Okay. El diagnóstico clínico, hay que reproducir el dolor con maniobras de flexión, aducción y rotación interna del músculo. Tratamiento puede ser con inyección de toxina botulínica, el Botox, guiado por tomografía o ecografía. Es eficaz en los casos con espasmo muscular. En la resonancia puede detectarse bandas de compresión, ¿no? Entonces recomiendan neurólisis por cirugía endoscópica, porque el dolor es realmente muy intenso. Neuropatía del nervio ciático popliteo externo peroneo, rama del nervio ciático, ¿no es cierto? La otra rama es el tibial posterior. Entonces, el nervio ciático popliteo externo o peroneo se comprime en el cuello del peroné, como vemos acá en la imagen. Riesgo en personas diabéticas o también los alcohólicos. Causas, por ejemplo, cruzar mucho las piernas, estando sentado. Vendajes, yesos altos, muy apretados, o sea, iatrogénico, ¿no? Traumatólogo, por favor, cuidar el nervio peroneo, ¿ya? Pacientes críticos en cama, posición en cuclillas, recolectores de fresas, ¿no? De vegetales, por isquemia aguda, por baja de peso rápida, por dieta o cirugía bariátrica, que está de moda, ¿no? En estos casos hemos visto neuropatías del peroneo bilateral. Cuadro clínico depende de la afectación, solo de la rama profunda, que inerva los músculos extensores de los pies, del pie y de los dedos, o también de la rama lateral, que inerva los músculos peroneo lateral, largo y corto, que se encargan de la eversión del pie, ¿ya? ¿Qué vamos a tener en la clínica? Entonces, pie péndulo o marchen Steffage, ¿recuerdan? El pie que no puede hacer la dorsiflexión, ¿no? El pie, entonces, tiene que levantar un poco más y palmotea el piso, ¿no? El pie, con la marcha. Puede haber adormecimiento, hipoestesia en la cara lateral de la pierna y el dorso del pie. Continuando con este nervio, el diagnóstico se confirma con electromiografía. El diagnóstico diferencial hay que hacer con una radiculopatía de L5. El pronóstico suele ser bueno en lesiones agudas en las que no está indicado la cirugía, ¿ya? Puede ser este pie caído un inicio de un ELA también. Cuando hagan la clase de ELA, que afecta al sistema nervioso central y periférico, puede ser el inicio de un ELA, un pie caído, ¿ya? Una mano caída también puede ser un inicio de un ELA. Entonces, si vemos que no está mejorando, tenemos que volver a hacer nuestra electromiografía y extender de repente no solo el examen en miembros inferiores, sino también en miembros superiores, ¿no? Y ver qué encontramos. Tratamiento quirúrgico se reserva para las compresiones crónicas por un tumor o un ganglión. Se recomienda el tratamiento con fisioterapia y uso de las células, ¿no? Que van a mejorar la marcha del paciente y evitar que el pie caiga. Ahora vamos a hablar un poquito de las neuropatías craneales, ¿ya? Este es un esquema para los que aún les cuesta un poquito recordar los nervios craneales. El primer par, a ver, dígame qué es. Segundo, tercero, ya cuarto, lo hubiera puesto yo por acá. Patético. Quinto, sexto, séptimo, facial. Octavo, ya perfecto. 9, 10, 11, espinal, 12, hipoglosis. Perfecto. No voy a hablar de todo, sería imposible. Ya vamos a hablar de nervio trigémino, glosofaringio, vago, hipogloso, accesorio espinal y nervio facial, ¿ya? En neuropatías craneales, el nervio trigémino. Recordemos que es un nervio motor y sensitivo, ¿no? Como vemos en la imagen, nace a nivel de la protuberancia, tiene 3 ramas, la oftálmica, maxilar superior, mandibular,
y la parte motora que inerva el músculo macetero, temporal, pterigoideo, por eso ya está bien acá, ¿no? La clínica, dolor en la cara, ¿no? Puede afectar una o varias ramas. Estas son la imagen, ¿no? Rama B1, B2, B3. No me examinen acá atrás, ¿ah? Acá atrás pertenece a C1, C2, en el ángulo mandibular. Tiene que ser más adelante, cuando uno examina acá adelante, ¿ya? Puede afectar una o varias ramas, intenso, insoportable, fulgurante, eléctrico, ¿no? Características de dolor neuropático, ¿no? Provocado por el roce de una zona gatillo. En algunos pacientes puede haber hipoestesia en la zona del mentón, entonces hay que pensar en la afectación del nervio trigémino. Puede haber en el examen físico hipoestesia cutánea, evolución del reflejo corneal. Recuerden, el reflejo corneal tiene dos nervios craneales que están, ¿no? El nervio facial, que va a ser el eferente, y el aferente es el trigémino, ¿no? Trastornos vegetativos tróficos, queratitis por anestesia de la córnea, afectación motora, ¿no? Muestra desviación de la mandíbula hacia el lado de la lesión al abrir la boca, ¿no? Y falta el relieve de los músculos temporal y macetero al cerrar. La afectación de estos músculos se puede confirmar también por los estudios de electromiografía. Muy bien. Diagnóstico, los estudios de neuroimagen, ¿no? Nos van a ayudar. Las resonancias van a ser esenciales. En análisis de líquidos cefalorraquídeos. ¿Recuerdan esclerosis múltiple? Puede haber, ¿no? Pacientes jóvenes como una neuralgia del trigémino. Entonces, de repente podemos hacer bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo también, ¿ya? Las pruebas de laboratorio para las enfermedades sistémicas completan el protocolo de estudio del enfermo, ¿no? Exámenes de sangre. Causas más frecuentes, neuralgia del quinto par. Herpes zóster, ¿no? Acá en la rama B1, como ven. Esclerosis múltiple, como hemos mencionado, gliomas, ¿no? Tumores, malformaciones arteriovenosas, metástasis, entre otros. Tratamiento sintomático y, bueno, de la causa subyacente. Entonces no podemos dejar de hablar de la neuralgia del trigémino, ¿no? Conocida como el tic dolorex, ¿no? Porque el paciente cada vez que viene la crisis de dolor como que hace un gesto, una mueca del dolor tan intenso que presenta. Es recurrente, crónico, suele ser unilateral, más frecuentemente en la rama B2, B3, en 35% de los pacientes. Ataques de dolor va a ser unilateral, con frecuencia del lado derecho. Uno al día hasta más de 12 por hora o 100 ataques de dolor por día. Desencadenantes gatillos, ¿no? Comer, hablar, sonreír, ¿no? Beber bebidas frías, calientes, cepillarse los dientes, cosas que hacemos inconscientemente todos los días. El aire frío, el calor. Localización del dolor. Punto precisado por el paciente, 60% de la boca al ángulo de la mandíbula, 30% del canino hacia el ojo, 5% es alteración de la rama oftálmica, es la que menos afecta. Dolor severo, paroxismal, lancinante, como descarga eléctrica, dolor que dura segundos a minutos, calma totalmente entre ataques y rara vez durante el sueño se va a presentar, rara vez, ¿ya? Hace unas semanas tuvimos un paciente con un inicio de neuralgia del trigémino, insoportable, el paciente no podía ni hablar, el familiar tenía que decir, está desde ayer así, insoportable, se ponía colorado, ¿no? Moribundo el paciente de tanto dolor que tenía. Ese sí es un dolor 10 sobre 10. ¿No? Como algunos pacientes que vienen por emergencia nos dicen, ¿cuánto está tu dolor? 10 sobre 10, y los vemos frescos como lechugas, ¿no? Eso no es un 10 sobre 10. Este sí, el que vimos, no sé si alguno de ustedes está, que vimos un paciente con neuralgia. Bueno, sigamos. Entonces el diagnóstico, según los criterios de la International Headache Society, que están a este ladito, la resonancia, de hecho, como hemos visto, esclerosis múltiple en jóvenes, ¿no? Menos de 60 años, algunos mencionan menos de 50 años, hay que hacer resonancia sí o sí, ¿no? Para ver enfermedades desminimizantes, tumores, gliomas continuos. La angioresonancia cerebral nos va a detectar compresiones por vasos aberrantes. Arteria cerebelosa superior es la más implicada, que esté tocando el nervio radial, ¿no? El nervio, perdón, trigémino. Estos son los criterios. Ataques paroxísticos de dolor que duran desde una fracción de segundo hasta 2 minutos. Afecta a uno o más divisiones del nervio trigémino, cumple los criterios B y C. Criterio B, el dolor tiene al menos una de las siguientes características: intenso, agudo, superficial, punzante, precipitado de áreas desencadenantes o por factores desencadenantes. Ataques estereotipados en el paciente individual. ¿Qué quiere decir estereotipado? Que sigue un mismo patrón, ¿no es cierto? Es igual, ¿no? Sin déficit neurológico clínicamente evidente. Tú lo examinas, le buscas ahí sensibilidad, no encuentras nada, aparentemente. Eso es una neuralgia trigémina. Cuando viene, viene con todo el dolor, ¿no? No atribuido a otro trastorno. Igual que las migrañas, ¿no? La última línea, no atribuirlo a otras patologías. Tratamiento, terapia farmacológica, tratamiento quirúrgico también puede ser. El de elección es la carbamazepina, de 600 a 1200 miligramos por día. Iniciamos con dosis bajas, a veces con una dosis baja de 100 miligramos por noche nos puede ayudar bastante, ¿ya? Para la neuralgia trigémina.
y vamos progresando la dosis. También hay que tener cuidado porque nos da sueño, mareos, ¿no? Nos puede alterar el perfil hepático, hay que tener cuidado. La motrigina, baclofeno son de segunda línea, también gabapentina. Muchas veces tenemos pacientes asociando carbamazepina, gabapentina, amitriptilina, ¿no? Y pese a eso no mejoran, entonces van para la vía quirúrgica de repente, porque ¿quién puede vivir con dolor, ¿no? Pacientes con dolor intratable, ¿no? Pero igual las cirugías son riesgosas. Sin embargo, se describen procedimientos percutáneos como risotomía percutánea con glicerol retrogliceriano, ¿no? Y también una cirugía por descompresión microvascular es la mejor opción, ¿no? O sea, tratar de separar el vaso que está tocando de repente el nervio sigeno. Nervio glosofaringeo, vamos a ver, es un nervio mixto, este es el recuerdo anatómico. Vamos a avanzar. Entonces, la clínica, afectación, como ustedes saben, reflejo nauseoso, elevación de la úvula y el varoreflejo. La neuralgia esencial consiste en dolores agudos, lancinantes, referidos de la fosa amigdalina, ¿no es cierto? Referidos a la fosa amigdalina. Afectación en combinación con otros nervios no contiguos, el nervio vago, el espinal, el hipogloso también puede estar alterados. Etiología, algo que lo esté comprimiendo. Tumores de fosa posterior, del espacio retroparotidio, del agujero yugular, como los tumores glómicos. Se menciona un síndrome, el síndrome de Colet-Sicard, que es la afectación de los 4 últimos pares craneales, el 12, 11, 10, 9, o disección de la arteria carótida interna, ¿no? Puede tener el paciente disfagia con reflujo nasal de los líquidos, en estos casos, ¿no? Que están otros pares craneales afectados. Ronquera, debilidad del esternocleidomastoideo y de la milengua homolateral. Nervio vago, nervio mixto, motor somático, motor vegetativo, sensitivo. Se divide en 3 ramas principales: nervio laringio, laringio superior, laringio inferior recurrente, ¿no? Nervio laringio inerva los elevadores del paladar y cierra la nasofaringe. Nervio laringio superior inerva los músculos tensores de las cuerdas vocales, músculos pisotiroideos. Nervio laringio inferior o recurrente inerva los músculos intrínsecos de la laringe, abductores y aductores de las cuerdas vocales. La porción parasimpática, ¿no? Del núcleo motor dorsal del vago va a irse, ¿no? A distribuirse en las vísceras torácicas y abdominales. Va a vagar, ¿no? Por nuestro organismo. El nervio vago, entonces, continuamos. Etiología: lesiones nucleares agudas por infartos, lesiones difusas, graves, atrofias multisistémicas, amiloidosis, neuropatías diabéticas, alcohólico carencial. Clínica y diagnóstico: la voz, ¿no? La clínica, la voz gangosa, ronca, caída del velo del paladar, como vemos aquí, la cortina de Bernet, ¿no? De un lado, desviación de la pared posterior de la faringe hacia el lado sano, hiparesia de la cuerda vocal, ausencia de reflejo nauseoso. Lesión bilateral: acá hay que tener cuidado si es que vemos que hay un compromiso nervio vago bilateral, pensar en Guillain-Barré, ¿no? El paciente se puede complicar y va a requerir de repente intubación, traqueostomía, sonda nasogástrica, ¿no? La voz va a ser muy nasal, hay reflujo nasal, ¿no? Toma agua y se le sale por la nariz. Disfagia, esa tos que no es eficaz, se puede aspirar al paciente, ¿no? Con el estridor. Lo vemos también, además de Guillain-Barré, en ELA, atrofia multisistémica, enfermedades de la placa motriz, miastenia. Hace poco salió un caso de un paciente con una miastenia de inicio vulvar, ¿no? Por momentos súper bien. Luego hablaba mucho y era evidente. No puedo ni pasar agua, ni mover la lengua, decía, en la boca, ¿no? Y disártico. Miastenia, entonces pensar, ¿no? Que sea fluctuante. Botulismo, intoxicaciones o envenenamientos también pueden producir una parálisis irreversible. Muy bien, entonces, para recordar el nervio recurrente o laringio inferior, principalmente del lado izquierdo, como vemos en la imagen, el lado izquierdo puede comprimirse por aneurismas, ¿no es cierto? Dilatación de la aurícula izquierda, tumores apicales, bocio, metástasis ganglionares, ¿no? En parálisis aisladas del nervio recurrente se manifiesta con voz ronca, de doble tono. La cuerda vocal parética se ve próxima a la línea media, ¿no? Como está paralizada. Lesión de ambos nervios recurrentes puede dar lugar a una parálisis laringea de las cuerdas vocales en aducción, estridor y dificultad inspiratoria. Entonces, si es solo de un lado, solo una cuerda vocal. Si es los dos, ambas, ¿no? La cuerda vocal. Nervio accesorio espinal, nervio motor con 2 componentes, uno procedente del núcleo ambiguo vulvar y bueno, otro componente de la cervical C2 hasta la C5. Inerva músculo esternocleidomastoideo, músculo trapecio, ¿no? Entonces, puede afectarse por traumatismo o sección quirúrgica durante las biopsias ganglionares cervicales, ¿no? Por la intervención o por anomalías vasculares, quistes en el cuello,
Otras causas, globos del agujero yugular, carcinomatosis, metástasis, ¿no? Lo habitual es la lesión combinada con otros nervios craneales, ¿no? El 12, 11, 9. Clínica, dolor en la base del cuello y el hombro. Atrofia del esternocleidomastoidea podemos encontrar. Debilidad, atrofia del trapecio, hombro caído, ¿no? Como vemos acá, atrofia del trapecio y hombro caído, ¿no? Así evaluamos, vemos la fuerza en ambos hombros, comparamos y también hacemos girar la cabeza de un lado al otro para evaluar el esternocleidomastoidea. Al abducir el hombro suele elevarse la punta de la escápula y se aprecia una escápula alada, que también lo vimos en ¿qué? La escápula alada en el torácico largo, ¿no? Y nervio rato. Muy bien. Nervio hipogloso, motor, principalmente movimientos de la lengua. Ahí está el recuerdo anatómico. Entonces, la etiología, lesiones unilaterales infrecuentes por tumores o metástasis en su salida por el agujero condilo. Las lesiones combinadas con las de los otros nervios craneales próximos, ¿no? El 9, 10, el 11, ocurren en disecciones de la carótida interna, en el cuello, aneurismas carotidios, infecciones locales, accidentes quirúrgicos, tumores del espacio retroparotidio, retrofaríngeo, ¿no? Tumores del cuello, de las glándulas salivares, algo que lo esté comprimiendo al nervio, ¿no? Siringobulbia, lesiones vasculares o desmineralizantes. ¿Qué es siringobulbia? ¿Alguien sabe? Siringobulbia. Siringomielia. ¿Has escuchado? Siringomielia, por ejemplo, en la médula cervical se forma una cavidad al centro, ¿no? Puede ser infeccioso, ¿no? Podría ser tumoral también. Pero este va a ser extendido hacia el bulbo incluso, ¿no? El conducto del epéndimo que está al medio se va a dilatar, ¿ya? Tratamiento quirúrgico. Lesiones vasculares o desmineralizantes también. Las lesiones bilaterales son raras, puede verse en ELA y tumores. En ELA, ¿no? Vemos incluso fasciculaciones, ¿no? Y la atrofia en ambas hemilembras. Clínica y diagnóstico. No pueden hacer el relato, la R, la L y la T, relato, para acordarnos. Dificultad para pronunciar la R, la L y la T, ¿no? Para mover los alimentos en la boca, ¿no? En parálisis unilaterales, la lengua se desvía al sacarla de la boca hacia el lado parético, por la acción del músculo genioglosso sano contralateral. En parálisis bilaterales, la lengua no se puede protruir, ¿no? Si es bilateral, no se va a poder protruir, no puede sacar la lengua, ni mover de un lado a otro, ¿no? Le decimos al paciente, a ver la lengua por dentro, vemos la fuerza, muy bien, ¿no? Y vemos cómo está. Pero en este caso, el parálisis del hipogloso, pues vamos a ver que no hay ni fuerza ni logra dirigirse a un lado o al otro. Entonces aparece atrofia, fasciculaciones, ¿no? Muy, muy evidentes, observables a simple vista. Nervio facial, se ve complejo, ¿no? Este es el recuerdo anatómico, recordemos que es un nervio mixto, tiene función motora, sensitiva, gustativa, vegetativa, ¿no? Entonces, no es difícil, recordemos nada más el ganglio geniculado. Vamos a ver si hay la lesión acá en el punto 1, ramas motoras, nada más, ¿no es cierto? Entonces, en las ramas motoras temporal, cigomática, maxilar, mandibular, cervical va a estar afectada. Si la lesión está en la porción vertical del ganglio geniculado, entonces vamos a tener parte motora y parte también que inerva hacia la lengua, ¿no? El gusto. Por eso se explicaría la disgeusia que pueden tener estos pacientes. Si la lesión está en la porción horizontal antes del ganglio geniculado, entonces vamos a tener afectación también de las glándulas lacrimales, ¿no? El sentido del gusto y la parte motora, no está afectada, ¿no? Entonces, cuadro clínico, alteración de la función motora, ustedes ya lo saben, hipotonía, debilidad de la cara, como vemos, borramiento de los surcos frontales, nasogeniano, como vemos aquí, signo de Bell va a presentar el paciente, ¿no? El paciente, al tratar de cerrar el ojo ocular se va a ir hacia arriba, puede haber alteración de la audición, cuando se paraliza el músculo del escapedio, ¿no? Hiperacusia, está descrito, alteración del reflejo corneal, que ya lo habíamos mencionado junto con el trigémino, ¿no? Las incinesias en una fase crónica, que va a haber signos de regeneración aberrante con lágrimas, el síndrome de lágrimas de cocodrilo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que cuando el cocodrilo come su presa, lagrimea. Igualito va a pasar a los pacientes de repente que han tenido una parálisis facial, ¿no? En la parte crónica, comen, están masticando y van a tener lagrimea, ¿ya? El espasmo bifacial, que se caracteriza por contracciones tónico-clónicas rápidas e irregulares de los músculos de los dos territorios del nervio facial. Aumentan con la fatiga y la ansiedad, ¿ya? Son pacientes que han tenido una parálisis facial, también puede haber la idiopática, ¿no? Pero que empiezan a tener movimientos involuntarios, ¿no? Del lado que tuvo la parálisis facial empiezan así, ¿no? Movimientos clónicos, espasmódicos,
incluso vas a cerrar mucho el ojo porque tiene una fase tónica, ¿no? Y no puede abrir el ojo. Bioquimias faciales son movimientos involuntarios finos, continuos, ondulantes de los músculos de la cara. Fisiológicos, ¿alguna vez han sentido, ay, se me está moviendo el párpado, ¿no? Son bioquimias. Fisiológicas o por patología del tronco cerebral, por glioma o placa desmineralizante o malformación vascular. Rarísimo, ¿no? Más son los fisiológicos. Nervio facial, que es importante hacer la diferenciación si es central o si es periférico, ¿no es cierto? El diagnóstico topográfico. Entonces, recordemos, en parálisis central nos va a respetar la parte superior de la cara, ¿no? Con ausencia del signo de Bell, porque hay una inervación bilateral, ¿no? Para la parte superior, ¿no? Por el núcleo facial de la vía motora descendente corticospinal. La lesión del tronco, del nervio facial en sí, los vamos a tener a nivel del nervio en sí, del núcleo y de la lesión hemisférica, ¿no? ¿Cómo es la lesión en el nervio facial? Ageusia, alteración de la secreción lagrimal, ¿no? La parálisis, ¿no? Que vamos a hablar. La lesión en el núcleo o sus fibras eferentes en la protuberancia. Si está en el tronco encefálico, lo que vamos a tener son los síndromes alternos, ¿no? Par craneal de un lado, en este caso facial, puede ser contralateral. Síndrome de Miller-Gabler, si se acuerdan, ¿no? Las lesiones hemisféricas, cortical o subcortical, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente una lesión frontal. Hay una SPAR asociada a parálisis facial o una hemiparesia homolateral, facio, braquio, plural, que decimos cuando vemos, por ejemplo, una ACV. ¿Ya? Entonces, esta es para hacer la diferenciación. Alteración del lenguaje, si está también en el lado izquierdo, ¿no? Hemisferio izquierdo. Entonces, hablemos ahora sobre parálisis de Bell, ¿no? La parálisis de Bell es la parálisis facial periférica, de etiología desconocida, mencionan muchos. La incidencia es de 20 a 50 casos por 100.000 individuos cada año. Vienen por temporadas. En hospitales hay temporadas de invierno, cambios de estación, full parálisis faciales. Más frecuente en mujeres. El embarazo va a ser un factor predisponente. Familiar se da en un 9% de los casos. Recidivante, sí, ya me dio hace 3 años, ahora otra vez, ¿no? En 10 a 20% de los casos. Parálisis bilateral de Bell, muy raro, menos de 1%. ¿No? Un tercio de las parálisis bilaterales van a ser parálisis de Bell, ¿ya? Pero no es frecuente de ver. Si veo parálisis bilateral, pensemos en Guillain-Barré, que puede estar empezando. Si empieza a haber otros compromisos de otros pares craneales, no hay que ver qué está pasando, ¿no? Guillain-Barré. En hepatogenia se atribuye la inflamación del nervio en el canal intrapentroso, vista en la resonancia magnética con contraste. Puede ser asociada a infección respiratoria previa, probable. Virus del herpes también se está relacionando. COVID también se relacionó mucho con la vacuna también, y la misma enfermedad, y bueno, no se determinó un riesgo específico. Factores predisponentes, la edad, diabetes, el embarazo, hipertensión arterial. ¿Ya? Muy bien, entonces la clínica, ¿cómo va a ser? Es gradual, no es de un momento a otro, ¿no? Va a ser instalación en 1 a 2 días, agudo, pero en 1 a 2 días, precedida de dolor, de intensidad moderada, retroauricular o mastoideo, muy intenso. Si es muy intenso el dolor, hay que descartar que no haya asociación a herpes zóster o una otitis aguda. Entonces tenemos que examinar cara y también el oído, ¿ya? Si es necesario, pasamos al otorrino, porque hay una otoscopía y ver si hay vesículas también en el tímpano, ¿ya? Cuando hay un dolor intenso, podemos asociar el tratamiento también antiviral. Compromiso motor descritos, componente gustativo, sabor metálico, la hiperacusia que hemos visto, parestesias en la cara, ¿no? Diagnóstico, confirmar parálisis facial periférica. El diagnóstico, bueno, el antecedente de otitis aguda, reactivación de la otitis crónica, hay que descartar, o si hay sospecha de colesteatoma, urgente va al otorrino. Realizar entonces examen otológico, ocular, examen oral, del gusto, salivación, descartar compromiso de otros pares craneales. Exámenes auxiliares, no hay prueba específica para descartar otros, bueno, pero se usa para descartar otros trastornos, ¿no? Sífilis, VIH, BCG, tiroides, glucosa, tomografía, resonancia, viendo la presentación de cada caso. El pronóstico de la parálisis de Bell. Parálisis incompleta suele ser una evolución favorable, ¿no? En más del 90% de los casos. Las parálisis faciales que hacia el mes han mejorado bastante, se van a mejorar al 100%. ¿Ya? Si está completamente paralizado, ¿no? Una parálisis muy grave, solo se recupera totalmente en alrededor del 60%. Peor pronóstico si tienen más de 60 años, si tienen asociado diabetes y hipertensión. En niños, pronóstico muy bueno, recuperación completa en 100% de los casos. La electromiografía también se puede hacer, 5º y 7º día después del comienzo, se puede detectar denervación completa. Y si es así, el pronóstico será peor, ¿no? Pero no se hace de rutina, el examen de electromiografía.
Tratamiento precoz debe ser dentro de las 72 horas, usamos corticoides, ¿no es cierto? Prednisona a 1 miligramo por kilo por día durante 6 días o dosis máxima de 60 miligramos por día. De ahí hay que hacer un descenso progresivo, ¿no? En total de 10 días. Antivirales es controversial. Si se sospecha de herpes zóster, demos, ¿no? Si es que el dolor muy intenso, usemos, ¿no? La ciclovir, valaciclovir, ¿no? Palciclovir, podemos usar aciclovir. A 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, ¿ya? Quirúrgico, las compresiones quirúrgicas son controversiales. Acá en Arequipa no he visto que hayan hecho una descompresión del séptimo par. Tarsorrafias, implantes del párpado, etc., ¿no? Ponen implantes para que pese un poquito más el párpado y pueda cerrarlo, porque dice que el párpado se queda abierto, ¿no? Terapia física nos va a acelerar la recuperación y disminuye las secuelas. Protección ocular, esto también es importante, ¿ya? Porque el ojo se puede ulcerar la córnea, porque ese ojo no cierra, no lubrica como normalmente parpadeamos, ¿no? Cuando parpadeamos. Entonces usamos lágrimas artificiales, colirios, ¿ok? Y si está mucha molestia, pasémoslo al oftalmólogo, ¿ya? Esta es la escala de Haus-Brackmann para la parálisis facial, ¿no? Que va de grado 1, función normal, hasta un grado 6, parálisis total. No hay movimiento facial, pérdida total del tono, como vemos en esta imagen, ¿no? ¿Este qué grado será? Disfunción leve, ligera, leve debilidad en la musculatura, apreciable tan solo en la inspección meticulosa, en reposo, simetría. Si no le hiciéramos gesticular, de repente pasaría, ¿no? Desapercibido, ¿no? O puede ser una disfunción moderada, grado 3, diferencia clara entre ambos lados, sin ser desfiguradora. Yo creo que es un 2 en ella, ¿no? Si no gesticular, parecería que está ok. ¿Listo? Este cuadrito, para ver la etiología de las parálisis y otras anomalías del nervio facial, vamos a ver que podemos encontrar el espasmo bifacial, que es un espasmo postparalítico, compresión por el bucle vascular, o sea, una compresión neurovascular, igual que el trigémino, por un vaso, igual el facial, ¿no? También por otro vaso. Idiopático puede ser mioquimias, hemos mencionado, parálisis de tipo periférico unilateral, la de tipo de Bell, el síndrome de Ramsay-Hunt, que luego lo vamos a ver. Parálisis tipo periférico bilateral, entonces acá nuevamente pensar en síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La imagen vemos un paciente con parálisis bilateral del facial, no puede cerrar los ojos, no puede sonreír, no puede gesticular, no puede elevar la frente. La diferencia después, ¿no? Mejoró, recuperó, puede cerrar los ojos completamente y puede sonreír, ¿no? A veces es difícil, ¿eh? Porque la cara la vemos simétrica, se nos puede pasar y es una parálisis bilateral del nervio facial, ¿ya? Este es un flujograma de parálisis facial aguda. Cuando vemos predominio inferior, otros síntomas o signos de lesión del sistema nervioso central, descartar, ¿no? O sea, predominio de hemisferio inferior, ¿no es cierto? Parálisis facial central, lesión hemisférica o de tronco, y ya pues tendrá que venir al neurólogo y pruebas de neuroimagen, tomografía o resonancia, ¿no? Ambos territorios, superior e inferior, con hipotonía muscular, signo de Bell, hiperacusia, geusia, hiposecreción lacrimal, pensamos entonces parálisis facial periférica, pero puede ser aguda sin antecedentes, resto de exploración normal, parálisis de Bell, leve incompleta, se puede observar, y si no, tratamiento con corticoides. Aguda, muy dolorosa, erupción hepática, Ramsay-Hunt, ¿no es cierto? Aguda, antecedente de otitis, posible colesteatoma, arotorrino. Aguda, progresiva, bilateral, progresiva, ¿no? Guillain-Barré, borreliosis, sarcoidosis, otras etiologías. Síndrome de Ramsay-Hunt, solo una diapo. ¿Ya? Parálisis facial aguda, más rash vesicular en la piel del canal y pabellón auricular, ¿no? Es el herpes ótico. También se puede observar vesículas en la ofaringe. Entonces, este está dado por virus de la varicela zoster. Puede haber zoster sin herpes, ¿no? O sea, dolor sin las vesículas. Muy dolorosa va a ser eso, ¿no? Acúfenos, sordera, vértigos asociados a ataxia, nistagmo. Otros nervios craneales que están afectados, porque acá está el séptimo y el octavo, ¿no es cierto? Pero en general les voy a decir que del 5 al 10 va a estar afectado. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Diagnóstico, vesículas típicas del zóster pueden estar restringidas al tímpano o al pilar posterior de la faringe, o sea, absorbemos también orofaringe. Recuperación de la parálisis en menos del 50%. La parálisis facial es muy maligna en el síndrome de Ramsay-Hunt. Exámenes auxiliares, en casos seleccionados, pues, hemograma, ¿no? Y en casos seleccionados, función lumbar, resonancia cerebral, que pueden mostrar captación de contraste del séptimo y octavo par craneal, ¿ya? Tratamiento aciclovir. La dosis debemos la correcta, si no, va a ser insuficiente el tratamiento y va a progresar más la enfermedad. Y vamos a tener un paciente de repente con un dolor crónico,
como es en el herpes zóster también. Demos la dosis correcta, ¿ya? Hidratemos bien al paciente también. La ciclovir es muy nefrotóxica. La ciclovir, 800 miligramos 5 veces al día, ¿ya? 7 a 10 días. ¿Ya? Valaciclovir, 500 miligramos 3 veces al día, o valaciclovir 1 gramo cada 8 horas. 7 a 10 días. 7 días por vía oral. Prednisona vamos a usar acá porque también el nervio facial está muy afectado, ¿no? 60 miligramos por día por 1 a 2 semanas y se va reduciendo en forma progresiva. Dolor neuropático crónico, ¿no? Como un herpes zóster, igualito, solamente que es en estos pares craneales. Usamos también pregabalina, gabapentina, carbamacetina, metilstilina, antibióticos, si hay celulitis, en el oído, la piel está muy pegada al cartílago, ¿no? Entonces no deja ni dónde inflamarse y se puede complicar con mucha frecuencia, ¿no? Complicaciones raras, encefalitis, ¿no? Hay que hospitalizar al paciente, dar de repente aciclovir ya por vía endovenosa. Compromiso del par 12, meningitis, también están descritos, ¿ya? El espasmo hemifacial, ¿no? Es un movimiento anormal involuntario de la cara con mioclonía segmentaria, relativamente común, se presenta en quinta a sexta década de vida, menos de 40 años, nuevamente descartar esclerosis múltiple, más en mujeres que en varones, afecta a todas las razas, usualmente unilateral, ¿no? Como vemos aquí está en una fase tónica, ¿no? Ok, a ver, vamos a pasarlos un poquito porque si no, no acabamos. Bueno, había un videito que no va a correr de este pacientito, y bueno, este pacientito tenía pues movimientos espasmódicos, ¿no? Típicos del espasmo hemifacial, y que fue operado y con buena mejoría, ¿no? Listo, siguiente tema. Pasamos a neuropatía, mononeuropatía múltiple y multineuritis. Fuerza, chicos. Es un montón, todavía nos falta la neuropatía diabética, y las carenciales y la cola. Vamos, y esto es poquito. Mononeuropatía múltiple o multineuritis. Yo les voy a dar lo que es importante, ¿ya? Es una afectación asimétrica y sucesiva. Asincrónica de los troncos nerviosos periféricos. Cuadro clínico con manifestaciones parchadas. Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá. Secuencial, ¿no? Puede ser. Entonces, una definición operativa es la afectación de 2 o más nervios periféricos en más de una extremidad, incluyendo pares craneales, a menudo asincrónica. Asincrónica. Aparece aquí, va pasando aquí y va apareciendo en la pierna, ¿no? La simetría clínica se puede demostrar en electromiografía. Si la evolución es prolongada, entonces puede ser que haya afectado 4 extremidades, ¿no? El síndrome puede aparecer simétrico y difuso, tanto clínica como eléctricamente. Podría aparecer difuso, pero en un inicio fue parchado, ¿no? Entonces es importante identificar la multineuritis. Las posibilidades etiológicas son relativamente restringidas, entonces vamos a hacer un mejor diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Entonces, diagnóstico precoz. Entonces, la etiología de las mononeuritis y mononeuritis múltiples, tenemos causas mecánicas, vasculitis, enfermedades sistémicas, isquemias, inflamatorias infecciosas, malignas y otras. Quiero decirles que las mononeuropatías, lo más importante de asociación es vasculitis y enfermedades sistémicas, ¿ya? Por favor, si les pongo en el examen mononeuropatía múltiple, ¿a qué se asocia? Con más frecuencia me van a poner acá vasculitis, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las mononeuropatías múltiples o multineuritis? Entonces, el diagnóstico de vasculitis y del tipo de que se trate se realiza por los datos clínicos, ¿no? Los síntomas asociados. Mononeuropatía múltiple, ¿asociado a qué? Afectación del estado general, si tiene púrpura, ¿no? Lesiones dérmicas, nódulos subcutáneos palpables, si tiene hipertensión, asma, Sjögren, signos de afectación renal, pulmonar, cardíaca. De acuerdo a eso, vamos a ver mejor. Exámenes auxiliares, la velocidad de segmentación, el ANCA-C, ANCA-P, factor reumatoide, xenofilia, eosinofilia, si es que hay en el hemograma, serología, hepatitis B, C, rayos X de tórax, arteriografía renal, mesentérica, y bueno, especialmente los hallazgos de la biopsia muscular, del nervio periférico o de los otros tejidos afectados, ¿no? Muchas veces terminamos haciendo biopsia muscular o de nervio. Tratamiento corticoides. ¿Alguien más es reumatólogo? Tiene que dominar lo que es corticoides, porque ahí pulsa, van a darse cuenta, pulsa, ¿no? Mucho corticoides. Corticoides y inmunosupresores, ¿no? A los que se puede asociar ciclofosfamida. Pronóstico es malo si ya hay compromiso visceral sistémico. La vasculitis limitada al sistema nervioso periférico tiene mejor pronóstico y el tratamiento es mejor. Ya, 2 diapos de polineuropatías y ya empezamos con neuropatía diabética, ¿ya? Vamos, polineuropatías, afección simétrica, como estamos viendo en la imagen. Difusa, ocurre de manera simultánea en las 4 extremidades, ¿no? Aunque puede ser
como es en la diabetes, que empieza principalmente en miembros inferiores, ¿no? ¿Ok? Y solo pase a los miembros superiores con la evolución del tiempo. Es inusual que empiece en miembros superiores y luego miembros inferiores, es inusual, pero no es imposible, en la medicina no hay nada imposible, ¿no? El 20 a 30% de los casos no se logra conocer la etiología, lamentablemente. Tiene una polineuropatía, no sabemos a qué. Podría ser hereditaria, genética, ¿no? Causas de polineuropatía: enfermedades infecciosas, lepra, infección por HIV, ¿no? Borreliosis, Lyme, ¿no? Enfermedades inflamatorias, polineuropatía semicéntrica inflamatoria aguda, Guillain-Barré, y la forma crónica, el CIDP, neuropatía motora multifocal, enfermedad vascular del colágeno, artritis reumatoide, sarcoidosis, Sjögren, vasculitis, sistémicas, diabetes, hipoglicemia, ¿no? Formación rápida, esto también es importante, luego lo vamos a tocar un poquito más. Insuficiencia renal crónica, disfunción tiroidea, ¿no? Causas metabólicas, sistémicas, paraneoplásica también, linfoma, mieloma, amiloidosis, deficiencia de vitamina B12, otras vitaminas, neuropatía de paciente crítico. Paciente más de una semana en la UCI ya nos puede hacer neuropatía de paciente crítico, miopatía de paciente crítico también. ¿Ya? Porfiria, enfermedad hepática crónica, enfermedades genéticas, neuropatías sensoriales motoras hereditarias, el Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Con hallazgos de tipo desmielinizante, velocidades de conducción muy disminuidas, pero ahí lo vemos caminando al paciente, ¿no? Hay distintos tipos también, neuropatías hereditarias autónomas sensoriales, toxinas, también por fármacos, ¿no? Que hemos visto, quimioterapias, antivirales, estatinas, miren también, ¿no? Las estatinas. Más da miopatía, las estatinas, atorvastatina, ¿no? Abuso de drogas, alcohol, veneno, ¿ya? Entonces, esta es la batería de exámenes complementarios para polineuropatía, que ya los hemos estado mencionando. De esta lista, yo agregaría que hay que hacer de rutina también vitamina B12, ácido fólico y tiroides, ¿ya? Se la pasaría para esta lista también. No dejarlo en pacientes seleccionados, ¿ya? Listo, vamos a la neuropatía diabética. Tema muy importante. Vamos a ver qué es la complicación más común de la diabetes mellitus. La definición de la neuropatía diabética es la presencia de signos y síntomas y disfunción del sistema nervioso periférico en personas con diabetes. Pero esto es importantísimo, luego de excluir otras posibles causas. No hay que decir, ya pues tu neuropatía diabética. No, por favor, busquemos que no haya algo más asociado. De repente tiene deficiencia de B12, de repente tiene hipotiroidismo asociado, alguna otra enfermedad más, ¿no? Entonces, presencia de signos y síntomas de disfunción del sistema nervioso periférico en personas con diabetes, luego de haber excluido otras causas. Algunos pacientes son sintomáticos mucho antes de que el examen clínico revele anormalidades, ¿ok? Tienen molestias, adormecimiento, quemazón de los deditos de los pies, pero en el examen físico no encontramos aparentemente nada, ¿no? Buenos reflejos, ¿no? Entonces, el diagnóstico debe ser clínico de la neuropatía diabética. De todos los tratamientos, lo más importante para retrasar la progresión es el control estrecho y estable de la glicemia. Eso es lo más importante. Es diferente en diabetes mellitus 1, que va a ser más tardío, que la de diabetes mellitus 2, que va a ser más temprano, ¿ya? Los síntomas van a ser primarios y secundarios. Síntomas primarios, las molestias que presenta el paciente, dolor, quemazón, ¿no? Las hiperalgesias, la alodinia. ¿La alodinia qué es? Como la sábana, el roce de la sábana, ¿no es cierto? Esa es la alodinia, que va a tener síntomas primarios. Y los síntomas secundarios son los peores. Que tenga ya pie diabético, que requiera amputaciones, ¿no? Que tenga caídas frecuentes, que lleven a fracturas de cadera, ¿no? Entonces hay que pensar en todo eso. Las neuropatías disminuyen severamente la calidad de vida, ¿no? Del paciente. Entonces, datos de epidemiología que son muy importantes. Para el 2045, 783.2 millones de personas tendrán diabetes mellitus. 50% sufrirán neuropatía diabética. 50%, ¿no? Dolor neuropático ocurre en 15 a 30% de los pacientes con diabetes mellitus. No solo es una complicación tardía, es lo más frecuente sí, pero no solo es una complicación tardía. Al momento del diagnóstico de diabetes mellitus, 7.5-25% ya tienen neuropatía, que puede ser incluso asintomática, ¿ya? A los 5 años, 20% lo tienen sin evidencia de microangiopatía renal o retiniana. Entonces, como que ahí hay dos mecanismos, ¿no? Isquémica y lo otro por hiperglicemia. A los 10 años, 50% lo tienen, ¿ya? La hiperinsulinemia con hipoglicemia puede agravar la neuropatía, especialmente en la forma de amiotropia. Y eso también es importante, $10 billones anuales en tratamientos de neuropatías diabéticas. Nada especial.
Epidemiología. Afecta a ambos sexos, pero neuropatía diabética más temprana en varones y el dolor va a ser más frecuente en mujeres, el dolor neuropático. En raza, no hay predilección, pero vemos ese piecito negrito que nos indica que las complicaciones más predominantemente van a ser en negros, no hispánicos. ¿Ya? Neuropatía diabética en todo tipo de diabetes, post-pancreatectomía o por hemocromatosis también, otras causas. La etiopatogenia entonces es multifactorial, muy complejo. Los factores claves son la hiperglicemia y la duración de la diabetes, ¿no? A más años con mal control de diabetes, más posibilidad de neuropatía diabética. Pero está cobrando mucha importancia lo que es el síndrome metabólico, ¿cierto? Esa es la diana. Ahí vamos a dirigirnos todos en el tratamiento. Tratemos síndrome metabólico, ¿no? Tienen riesgo de neuropatía diabética, incluso independiente del nivel de la glucosa. Pacientes que tienen dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial, ese perímetro abdominal tan elevado, ¿no? Otros factores van a ser la edad avanzada, más de 70 años, el consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo, la talla alta, también está escrito. También determinantes sociales de la salud, ¿no? Por ejemplo, mala economía, no hay lugares accesibles o políticas de salud públicas, falta de educación, ¿no? Entonces todo eso también va a tener que ver. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, ¿dónde van a atenderse? ¿No? No hay ni medicamentos también. En cuanto a la etiopatogenia, la parte genética también está cobrando importancia. Hay muchos polimorfismos, genes ligados, ¿no? Genes implicados. El fenotipo HLA-DR3-4 también está asociado. Se están estudiando genes ligados al metabolismo, al transporte del colesterol, desacoplamiento mitocondrial, defensa del estrés oxidativo, funcionamiento vascular. Entonces, mecanismos de daño. Estamos ahí, entre isquémico, es el problema, o es metabólico. Ambos coexisten definitivamente, la parte genética también tiene que ver mucho. Entonces, pero recordemos que hay las vías de los polioles y las exosaminas, ¿no? En la cual la hiperglicemia satura a nivel de los nervios la vía glicolítica normal y se va a desviar a la vía de los polioles y de las hexaminas, ¿no? En el primero, en el vía de los polioles, el exceso de glucosa se va a transformar en sorbitol y fructosa. Y esta acumulación de sorbitol y fructosa disminuye la actividad de la sodio-potasio ATPase, afectando el transporte axonal y la estructura de los nervios. En el segundo, de las hexaminasas, produce un exceso de dinucleótidos acetilados. En ambos casos se lleva a inflamación, pérdida de energía y aumento de las especies oxígeno-reactivas, ¿no? También se habla de los productos finales de glicosilación avanzada. El exceso de glucosa, proteínas, nucleótidos, lípidos, a falta de una reacción enzimática, resultan en productos finales de glicosilación avanzada y van a tener un rol importante en la disrupción de la integridad con inflamación neuronal y de los mecanismos de reparación con interferencia en el metabolismo de la célula nerviosa y el transporte axonal. El estrés oxidativo, ¿no? Por aumento de la producción de radicales libres. Al final todo acaba ahí, ¿no? Mecanismo unificador, ¿no? Como decía, de daño neuronal y progresión de polineuropatía diabética, hiperglicemia e hiperlipidemia. Tratemos también la hiperlipidemia. Un paciente bien tratado de diabetes tiene que tener tratamiento para la dislipidemia, ¿no? Alteran el sistema de producción de energía e inducen a la formación de especies oxígeno-reactivas. Al igual que las vías antes mencionadas, contribuyen al estrés oxidativo. Rol de la isquemia. Eso habíamos mencionado, rol de la isquemia en neuropatías craneales por diabetes, ¿de acuerdo? A ver, disfunción endotelial con aumento de la vasoconstricción, ¿no? Las mononeuropatías agudas. Tercer par son isquémicas por microangiopatía diabética, ¿no? Va a haber lesiones en las paredes capilares en biopsias de nervios con engrosamiento y degeneración de las membranas basales. Eso también está cobrando importancia. El rol de la reparación de las fibras nerviosas. Estos pacientes con diabetes van a tener pérdida de péptidos neurotróficos, ¿no? Encargados del factor de crecimiento nervioso, neurotrofina 3, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento similar a la insulina. Tengo pacientes diabéticos que tienen suerte, tienen un mal control de diabetes y nunca hacen neuropatía. Los sigo por años, ninguna molestia. Electromiografía aparentemente normal, ¿no? Entonces, causas genéticas también tienen que ver. Tienen buena genética, sus mecanismos de reparación están buenos, pues puede que no lo tengan. Es un resumen más o menos, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, la cosa es que hiperglicemia, ¿no? El metabolismo de la glucosa, de los lípidos, ¿no? Activa la vía de los polioles, glicólisis, la vía de la exosaminasa. Todo al final queda en aumento de las especies oxígeno-reactivas, ¿no? Las superóxidos mutasa, glutatión y catalasa, que van a estar muy aumentados en los diabéticos. Van a producir el estrés del retículo endoplásmico, daño del DNA, disfunción mitocondrial, ¿no? Y daño celular y axonal.
Okay. Clasificación de la neuropatía diabética. Bueno, existen distintos tipos de clasificaciones. Yo encontré esta, me pareció interesante. Es el sistema de Thomas modificado. Nos menciona la neuropatía hiperglucémica, la polineuropatía simétrica generalizada. Esa es la más frecuente. Si les pregunto en el examen cuál es la forma de neuropatía diabética más frecuente, la polineuropatía simétrica, ¿no? Distal, simétrica, generalizada. Que tiene que tener 3 criterios. 1, que tenga diabetes. 2, que haya una correlación con los años de enfermedad. Y 3, que no sea atribuible a otra causa. Lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Más o menos, ¿no? Descartar que no hay otra patología asociada a la neuropatía diabética. Neuropatía sensitiva motora, neuropatía autonómica, algo vamos a mencionar luego, neuropatías focales y multifocales. Tenemos acá neuropatía del nervio mediano, síndrome túnel carpiano, ¿no? Focales. Otras son neuropatías únicas múltiples de extremidades, puede ser el peroneo, son raras. Las craneales son las más frecuentes, del tercero o del sexto par. Proximales, amiotrofia, puede haber radiculoneuropatía torácica, radiculoplexopatía lumbar y cervical. También, resonancia no encontramos nada, y es diabético. Entonces puede ser uno de estos tipos, ¿no? Otra clasificación nos dice, ¿es simétrico o es asimétrico? ¿Es proximal? Por ejemplo, una radiculoplexopatía puede ser proximal, ¿no? O es distal, ¿no? ¿Es difusa o es focal? ¿No? Entonces, un poquito vamos a mencionar algunas. La más frecuente, la polineuropatía distal simétrica, la forma más común de neuropatía diabética. Tiene lenta progresión, lo típico es lento, ¿no? Ya hace años un poquito me obligaba, no le hacía caso, ¿no? Progresión eminentemente sensitiva, pérdida sensitiva en los dedos y los pies, ¿no? Tiene síntomas negativos y positivos. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien sabe? Síntomas negativos y positivos. En neurología lo van a escuchar mucho, ¿no? La función, por ejemplo, sensitiva. Síntoma negativo, disminución de la función, pérdida de la función, hipoestesia, ¿no es cierto? Si es síntoma positivo, exageración de la función, hiperalgesia, alodinia, ¿ya? Entonces en esta puede haber síntomas negativos y positivos, dolor leve a moderado. En 25% de estos pacientes es severo. Esta característica también es importante, peor por la noche, ¿no? Afecta a fibras pequeñas y también grandes. El compromiso motor subclínico al inicio, pero después va a empeorar, ¿no? Y puede llevar a debilidad de ambos pies, dificultad para caminar, puede terminar el paciente en silla de ruedas, ¿no? Entonces, la línea del tiempo empieza en miembros inferiores y luego va a tomar los miembros superiores, ¿no? Generalmente va a ser así. Este cuadrito también me pareció muy interesante. Fibras grandes y fibras pequeñas. Síntomas, ¿no? Que va a tener el paciente, adormecimiento, inestabilidad, ¿no? La función, presión, balance. ¿Y qué examinamos? Lo que es de fibras grandes, ¿no? Propiocepción y ¿qué más? Propiocepción y vibración, ¿no es cierto? Entonces los reflejos van a estar disminuidos, ausentes, la percepción de la vibración va a estar disminuida, usamos el monofilamento de 10 gramos y la propiocepción que va a estar afectada. Pequeñas fibras, dolor, ¿no es cierto? Dolor, quemazón como descargas eléctricas, ¿no? Hiperalgesia, alodinia, ¿no? La función nociceptiva, ¿no? Sensación protectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo examinamos? Con dolor y térmico, ¿no? Hay tubitos especiales con agua fría, agua caliente que se pueden usar. También dispositivos como un fierrito, nada más, ¿no? Que va a estar frío, de repente de esa forma podemos evaluar la temperatura o la sensibilidad térmica. La neuropatía de fibras pequeñas. Entonces en esta la debilidad no va a ser prominente. Fibras pequeñas hemos dicho dolor, ¿no? Como vemos aquí, los pies ardiendo, ¿no? Refieren quemazón, descargas, dolor, hormigueo, adormecimiento, sensación de pies helados, también lo contrario a veces puede ser. Al examen, hipoestesia, sensibilidad reducida al frío, alodinia también puede haber. Cambios vasomotores simpatéticos, palidez, rubor, ¿no? Alternantes, moteados, como vemos en esta imagen. Reflejos y fuerza pueden ser normales, ¿ok? En esta, de fibras pequeñas, los reflejos podemos encontrarlos normales. El diagnóstico es clínico, una vez más. Pie diabético, en los que tienen síntomas negativos. O sea, los que no sienten tienen riesgo de hacer pie diabético. O sea, una heridita y ni cuenta se da en su pie. La electromiografía va a ser negativa porque son fibras pequeñas. Entonces podemos solicitar el test sudomotor y la biopsia de pie. Es lo que nos va a ayudar, ¿ya? Este también no es tan frecuente, pero de todas maneras para mencionarlo, la radiculoplexoneuropatía lumbosacra cervical, lumbosacra y cervical diabética, ¿no es cierto? Más frecuente, lumbosacra, ¿no? Conocida también como amiatrofia diabética, rara, pero de gran morbilidad, ¿no? Afecta a mayores de 50 años,
También hay compromiso autonómico, ¿no? Es más frecuente la diabetes tipo 2, no se relaciona con el control de diabetes o el tiempo de enfermedad, de la nada empieza a aparecer. Incluso un dolor severo en la espalda, cadera, muslo, ¿no? El miembro, que difunde hacia todo el miembro inferior, como una radiculopatía, ¿no? Como su nombre lo dice. Unilateral, pero con el tiempo puede también afectarse al otro miembro superior, al otro miembro inferior y después también afectar el miembro superior, ¿no? Hay debilidad, atrofia muscular, como vemos en la imagen también, ¿no? Bueno, los síntomas van a progresar hasta por 1 año y medio y se estabiliza y tiende a mejorar. Sin embargo, la debilidad puede ser permanente y el pie caído va a ser frecuente también, ¿no? La neuropatía caquésica diabética es un síndrome asociado a un pobre control de la glicemia. Hemos visto pacientes en medicina interna hospitalizados que tienen esto, ¿no? Ocurre en diabetes tipo 1 y tipo 2. Mayoría de casos varones, ¿no? Central, pero también adultos y niños. Pérdida de peso inexplicada con neuropatía dolorosa, simétrica, próxima, tronco, ¿no? Aguda. Pobre respuesta con medicamentos neuropáticos y opioides, no les pasa con nada, es terrible. ¿Va a mejorar cómo? Cuando gane peso el paciente. Mejor al subir o ganar peso. Puede haber compromiso autonómico. La depresión en estos pacientes es muy común. Es reversible con un control adecuado de la diabetes, ¿no? Y suelen tener un curso monofásico. Neuropatías asociadas a hipoglicemia y medicamentos. Esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? En estados crónicos de hiperinsulinemia y repetidos de hipoglicemia, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor, un insulinoma, ¿no? O también ocurre en pacientes con hipoglicemiantes frecuentes, prolongados. Entonces, ni muy alta la glucosa ni muy baja. Si está muy baja, ¿de qué se nutre nuestro nervio? Entonces, también hay neuropatía por hipoglicemia, ¿ya? La neuropatía inducida por el tratamiento de diabetes mellitus o neuritis por insulina se presenta de forma aguda y severa del dolor distal. O sea que está en 400 y de ahí lo llevamos a 80. Muy brusco, ¿no? Disfunción autonómica precipitada por el rápido control de la glicemia en un paciente que previamente estuvo mal controlado, ¿no? En diabetes tipo 1 y tipo 2, que reciben tratamiento con hipoglicemiantes orales de insulina, dolor severo asociado a hiperalgesia alodínea, mejoría con el control de la glicemia en forma espontánea a lo largo de 1 año. Paciencia, ¿no? Esto también es súper importante. A veces en neuropatía pensamos que solamente es del dolor de las extremidades. Los nervios tienen parte motora, sensitiva y autonómica, como dijimos al inicio, ¿no? Entonces la neuropatía diabética autonómica tiene impacto en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes, ¿no? La neuropatía autonómica cardíaca es la más importante. Se asocia a 2 a 5 veces mayor riesgo de muerte, ¿no? Arritmias, infarto agudo, miocardio silente, ¿no? Taquicardias, hipotensión ortostática, palpitaciones, intolerancia al ejercicio. A los pacientes les decimos, vaya a hacer ejercicio, necesita, ¿no? Por su diabetes. No puedo, porque rápido me estoy caminando y me siento mal, se me baja la presión, ¿no? Tengo palpitaciones, entonces hay intolerancia al ejercicio. Ya cuando la cosa está avanzada, es terrible, ¿no? Por eso hay que actuar antes. Otros, anormalidades pupilares, disfunción eréctil, gastrointestinales urinares, intolerancia al calor, sudoración profusa, ataxia, inestabilidad. Factores de riesgo, tiempo de enfermedad. Más de 10 años, ¿no es cierto? De repente para tipo 2 y también la diabetes tipo 1, ¿no? El tiempo de enfermedad más de 10 años. Disrupción del flujo sanguíneo microvascular también nos va a dar en la piel. Sequedad de la piel, hipohidrosis, fisuras, infecciones de la piel y riesgo de pie diabético, ¿no? Entonces esa resequedad por disminución del flujo sanguíneo microvascular nos va a dar las fisuras y pie diabético, ¿no? Entonces lo que habíamos mencionado, la neuropatía diabética autonómica en varios sistemas, ¿no? Digestivo, disfunción esofágica, gastroparesia, ¿no? Se llenan rápido, no pueden comer, diarrea por las noches, constipación, incontinencia fecal, ¿no? Geniturinaria, vejiga neurogénica, disfunción eréctil, eyaculación retrógrada, dispareunia en las damas. Neumología también, la parte pulmonar, apnea, hipopnea también. Cardiovascular, lo que habíamos estado mencionando, taquicardia sinusal, postural, mala tolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, inestabilidad en cirugías, arritmias, ¿no? Metabólica, también eso por la neuropatía diabética autonómica. Más propensos a la hipoglicemia, ¿no? Inadvertida. Pobre respuesta también a los hipoglicemiantes. Sudomotora, vasomotora, anhidrosis, intolerancia al calor, piel seca, edema, alteración vasomotora, shunt, arteriovenosos, riesgos de pie diabético. Otras neuropatías diabéticas. Ya los habíamos mencionado, ¿no? Las mononeuropatías por isquemia microvascular, tercer par craneal, ¿no? La más frecuente, luego el cuarto, sexto, el séptimo par. Compromiso pupilar puede haber, o compromiso autonómico, tienden a mejorar por completo. ¿Esta parálisis será de qué par?
esta imagen. Tercer par craneal, ¿no es cierto? Con tosis vertebral. Si es completa la oftalmología del tercer par, hay que descartar aneurisma de la comunicante posterior. No se olvide. ¿Cómo sé que es completa? Bien caído el párpado y midriasis. Vamos a encontrar. Ya no se olviden de eso. Si encuentran eso, aneurocirugía, para que le descarten aneurisma de la arteria comunicante posterior, ¿no? Otros nervios que se han visto comprometidos, ya lo hemos mencionado al inicio, túnel del carpo puede haber también, y hay que tratarlo como si no fueran diabéticos, ¿no? Si requiere cirugía, se operará también. Bueno, eso ya lo hemos mencionado un poquito. Radiculopatías torácicas también puede haber, generalmente son bilaterales, tronco, pecho, abdomen. El examen físico, la evaluación de la neuropatía periférica. Entonces, a los 5 años del diagnóstico para diabetes tipo 1 y al momento del diagnóstico para diabetes tipo 2, deberíamos hacer esta evaluación de neuropatía en los pacientes diabéticos, al menos una vez al año. El examen físico, ¿qué incluye? Evaluación sensitiva, evaluación motora, ¿no? Chequear pulsos, examinar pies, evaluar pares craneales, marcha, ¿no? Evaluación sensitiva, usamos el diapasón de 128 Hz y test de monofilamento de Sense-Weinstein de 10 gramos, ¿no? La parte termofésica también hay que evaluar. Parte motora, fuerza muscular, buscar atrofia, los reflejos que van a estar disminuidos. Busquemos el reflejo de Aquileo, porque a veces solo sacamos el patelar, que lo tenemos más accesible, ¿no? Busquemos en diabéticos el Aquileo, que ya suele estar disminuido y va a ser un inicio de la neuropatía diabética. Chequear pulsos perios y tibial posterior, no se olviden, chequear pulso perio, ¿no? Si tiene un pulso perio disminuido, ya está en riesgo que ese pie no se esté irrigando bien, pie diabético, amputaciones, ¿no? Examinar pies, estados de la piel, resequedades, si hay onicomicosis, ¿no? Evaluar pares craneales, la marcha también va a ser importante. Entonces es el test del monofilamento de Siemens, de Siemens-Weinstein de 10 gramos. Son los puntos, los que están en azul, los que tenemos que evaluar, hacer 2, 3 intentos, ¿no es cierto? Y el paciente, hemos visto en la práctica a veces que no lo va a sentir, ¿no? Es un dispositivo, como vemos aquí, con un monofilamento que hay que presionarlo hasta que se curva y retirarlo, ¿no? Un segundo, 2. No avisemos al paciente, ¿siente? No siente. Entonces nos puede decir que sí siente, ¿no? Entonces nos avisa si siente algo y empiezas a hacer el examen, ¿no? Los puntos que están en azul no deben faltar, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no siente el paciente, riesgo de pie diabético, ¿no? ¿Qué más? El examen físico, ya hemos dicho, buscar signos motores, debilidad distal, proximal, sensitivos, la disposición en guante y en calcetín, que es típico de neuropatía diabética, autonómicos, cardiológicos, gastrointestinales, urinarios, sudomotores. Hay test autonómicos, cardiovagales, lo maneja el cardiólogo también, adrenérgicos, sudomotores, de hipotensión ortostática. Esos son los síntomas que presentan los pacientes. Examinemos los pacientes, el pie del paciente diabético, dedito por dedito, ¿no? Este es el diapasón que lo vamos a activar y lo vamos a evaluar en superficies óseas para ver la sensibilidad vibratoria, ¿no? Entonces, a veces por apurados no lo hacemos completo, pero ¿cómo debería ser? Ponemos el diapasón y le decimos al paciente, lo primero, si siente o no siente. Si siente, perfecto, nos quedamos ahí y le decimos, nos avisa cuando ya no siente, porque el examinador se supone que está sano. El paciente te dice, ya no siento, pero el examinador sigue sintiendo, entonces definitivamente hay una afectación de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Diagnóstico de la polineuropatía diabética, cuadro clínico, ¿no? Exámenes de sangre, tenemos que hacer hemograma, hemoglobina, glucosa, hemoglobina glicosilada, creatinina, dosaje de vitamina B12. Muchos pacientes toman metformina, ¿no? Y nos produce vitamina B12. Ácido fólico, dosaje de vitamina D también, perfil hepático, lipídico, electrolitos. Todo tenemos que optimizar a nuestro paciente que tiene diabetes, ¿no? El perfil tiroideo. Si tiene problema de tiroides, que vaya al endocrinólogo, dé el tratamiento adecuado, ¿no? Electromiografía, velocidad de conducción nerviosa, también la electromiografía propiamente dicha, ver los músculos distales cómo están, el test de Michigan, también tenemos la resonancia y la tomografía, escribir otras patologías, tumores, discopatías. Hubo un caso de un paciente que estuvo hospitalizado, tenía atrofias musculares, años de diabetes, ¿no? Debilidad distal, ¿no? Todo el mundo dijo tiene neuropatía diabética, porque, ¿no? Decimos, pues, dice wow, dice no, tiene cola y es perro, ¿no? Decimos, pero hay que descartar otras causas. Salió de alta, se hizo hacer una resonancia cervical y resulta que tenía unas tremendas hernias cervicales. Y para colmo nos boicotea, el neurocirujano dice que si lo va a operar, que va a quedar súper bien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? A veces hay que hacer todo, buscar otras patologías, buscar qué más lo puede estar produciendo. En la clínica también, el señor decía, me duele el cuello hacia el brazo.
Entonces la clínica eso era también de radiculopatía. Tiene radiculopatía, pero además tiene una neuropatía diabética superpuesta, puede tener las dos cosas tranquilamente, ¿no? Entonces, lesiones intracraneales, podría haber infartos, aneurismas también, hay que descartar otras causas. Electrocardiograma, buscar prolongación del QT, arritmias cardíacas, ¿no? Doppler arterial, para ver la perfusión en miembros inferiores, principalmente cuando hemos encontrado el pulso pequeño disminuido. Biopsia de nervio y piel, son invasivos, casi no se realizan. Este es el test del Michigan, desde 1994, tiene una encuesta que podemos aplicar a los pacientes. Si tiene los pies o las piernas entumecidos, los síntomas son nocturnos, si siente el agua caliente o el frío, ¿no? Entonces podemos aplicar este test, muy usado todavía. Este también es parte del examen físico del mismo test de Michigan. El aspecto del pie, si hay deformidad, dedos en martillo, ¿no? La piel seca, tenemos que ir anotando todo eso, ¿no? Más de 2 puntos ya es positivo para la neuropatía diabética. Diagnóstico diferencial, neuropatía diabética, enfermedad tiroidea, renal, ¿no? Síntomas, enfermedades sistémicas, vasculitis, paraproteinemia, amiloidosis, todo lo que hemos ido mencionando. En realidad todo está relacionado, ¿no es cierto? Enfermedades inflamatorias, deficiencias nutricionales, ¿no es cierto? Medicamentos, drogas, las formas hereditarias, genéticas. Tratamiento. Tratamiento tiene 2 partes de la neuropatía diabética. Terapia para prevenir progresión de la enfermedad y 2, la terapia sintomática. Miren ese pie, necrosado, rumbo a la amputación, no queda más, ¿no? Estos deditos están necrosados, se tienen que amputar. Entonces, en primer lugar, la terapia para prevenir progresión de la enfermedad. Intervenir en pacientes prediabéticos. No esperemos que el paciente sea diabético para darle algunas pautas, ¿no? Tratamiento de factores de riesgo. Control estrecho de glicemia, peso, presión arterial. No fumar, no tomar, ¿no? Tratar las dislipidemias, evita el daño zonal, ¿no? Las estatinas podemos usar. Cambio en estilo de vida, dieta, ejercicio, ¿no? Antes de que ya no pueda hacer ejercicio. La cirugía bariátrica disminuye las incidencias de polineuropatías. Pero la cirugía bariátrica también da neuropatías, hemos visto algunos casos por deficiencias nutricionales, ¿no? Entonces, y además, cirugía bariátrica a los 4 años otra vez, si no continuó su dieta, otra vez va a estar obeso el paciente. Perdió dinero. Quizá ganó un poco de tiempo con respecto a su enfermedad, pero si no sigue sus pautas de estilos de vida, va a volver a la obesidad, ¿no? Entonces, lo más importante, terapia para prevenir la progresión de la enfermedad. La terapia sintomática. Escoger el tratamiento, combinar, ¿no? Evitar opioides en lo posible. Primera línea, antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, norepinefrina, anticonvulsivantes, que deberían cambiarle nombre a neuromoduladores en vez de anticonvulsivantes. Suena feo, anticonvulsivantes, ¿no? Gabapentina, pregabalina. El paciente a veces no lo quiero tomar, yo no tengo epilepsia, dice, ¿no? Deberíamos llamarlos neuromoduladores. Segunda línea, narcóticos, morfina o citodona. No narcóticos como el tramadol no se recomiendan, pero lamentablemente los terminamos usando porque el dolor que presenta el paciente muchas veces es terrible, ¿no? Tratamiento no farmacológico, nutricionales, ejercicio, psicológico también. Hay un dispositivo aprobado por la FDA, la estimulación de alta frecuencia de la médula espinal. Mindfulness, terapia cognitivo-conductual, también se menciona porque hay que olvidar. Estos son los medicamentos que podemos usar. Se pueden combinar también los antidepresivos, la duloxetina, venlafaxina, amitriptilina, los anticonvulsivantes o neuromoduladores. Están las dosis, los efectos adversos que puede presentar, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, amitriptilina, sedación, problema de QT, arritmias cardíacas, seca la boca, ¿no? Empezamos con dosis muy pequeñitas, ¿ya? Opioides, tramadol, oxipedona, tópicos, capsaicina, lidocaína, también se puede usar, ¿ya? Otros, por ejemplo, esto es frecuente, hipertenso y toma diuréticos tiacídicos. Pero los diuréticos tiacídicos pueden agarrar el normal metabolismo de la glucosa, ¿no? Los YECAs más bien sí reducen complicaciones de diabetes. Si el paciente tiene los otros síntomas autonómicos, gastroparesis, podemos usar metoclopramida, eritromicina, polietilenglicol para la constipación, disfunción eréctil y Viagra. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante, ¿no? 600 miligramos por día, ayuda a reducir radicales libres, que también se está usando. Para hipotensión ortostática, aumentar líquidos, sal en la dieta, cuidado del pie diabético, prevención de caídas, ¿no? Tratamientos quirúrgicos, debridación, amputaciones en pie diabético, corrección de deformidades en pie de Charcot. Este es un pie de Charcot con neuropatía diabética. Pierde totalmente la forma, el arco plantar se pierde, úlceras, ¿no es cierto? Una enfermedad que afecta huesos, articulaciones, tejidos blandos de los pies, de los tobillos, ¿no? Muy bien.
Neuropatía relacionada al alcohol. Vamos chicos, ustedes pueden, nos han pedido así todos los temas, todos de tiempo, pero no hay tiempo creo, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Les voy a decir lo más importante, ¿ya? Vamos a correr. ¿Están cansados? ¿Sí? Va a estar bonito, ¿no? Ya vamos. Neuropatía relacionada al alcohol. Entonces, tiene que haber un consumo importante de alcohol para que haya esta neuropatía, ¿no es cierto? Como la diabetes, empieza en miembros inferiores y también luego puede afectar miembros superiores. Predominio, fibras pequeñas, o sea, dolor, ¿no es cierto? Exposición de riesgo, 100 gramos al día. Muy bien. De los efectos nocivos del consumo de alcohol, la neuropatía es lo más común. Vemos una mano quemada, porque ni sintió, está con su cigarro, además de que fuma. Se quemó la mano y ni sintió, ¿no? ¿Ok? Entonces, en los pacientes alcohólicos, el 46% tienen neuropatías. Vamos a avanzar. Esto lo vamos a pasar, ustedes lo revisan con calma, lo que es toxicazo del alcohol. ¿Ya? Signos y síntomas de la neuropatía alcohólica, de lenta progresión como la diabética, meses, ¿no es cierto? También entonces va a haber distribución de calcetina guante. ¿Ya vimos? Ya. Entonces, alteración de la vibración, estimulación por pinchazo, ¿no? También. Acá vamos a tener atrofia en los músculos del pie, pie caído también, ataxia, inestabilidad para la marcha y síntomas asociados al consumo del alcohol que podemos encontrar. La palma del Dupuytren también, ¿no es cierto? Los reflejos van a estar disminuidos, como todas las neuropatías, ictericia, citis, todo lo que vemos en pacientes que consumen alcohol. ¿Se fue? Bueno, chicos, me han boicoteado, ¿no? Ya, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se ya listo. Muy bien, chicos, vamos. Vamos a mencionar lo más importante. 20 minutos. Ya, entonces lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Atrofia, músculos de los pies, pie caído, como ven la imagen, ataxia, ¿no? Los reflejos disminuidos, lo que es todas las neuropatías. Bueno, y otros hallazgos típicos de pacientes alcohólicos, cirrosis, ¿no? La cabeza de medusa, circulación colateral, la palma del pie. Muy bien. Exámenes auxiliares, todo lo que hemos ido mencionando, hay que hacer el dosaje de tiamina, en alcohólicos es muy importante la tiamina, vitamina venosa, ácido fólico, y bueno, los estudios de electromiografía. Diagnóstico diferencial, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, deficiencia de tiamina, neuropatía diabética lumbosacra, neuropatía diabética, polineuropatía inducida por disulfiram. ¿Se acuerdan que está en la lista de medicamentos? El disulfiram, ¿no? El Antabus, que se usa ¿para qué? Para producirle vómitos, síntomas como, ¿no? De abstinencia al paciente, para que no vuelva a tomar, nunca más, ¿no? Deficiencia de folato, vitamina B12, ¿no? Neuropatía múltiple. Ok, tratamiento, eliminar la ingesta, obvio, ¿no es cierto? Tiene que dejar de tomar, ¿no? Si es que deja de tomar, damos suplementos de vitamina B12, terapia física, ¿no? El paciente debe mejorar. Este punto es importante. Paciente que tiene cirrosis hepática y puede ser trasplantado. Si tiene neuropatía severa, no entra como candidato para trasplante hepático. ¿Ya? Ortesis para los pies caídos, medicación, todo lo que hemos ido mencionando, gabapentina, mitoxilina. La morbimortalidad en paciente alcohólico es elevada también. Todo el organismo va a estar afectado por el consumo de alcohol, ¿no? A nivel cerebral, encefalopatía de Wernicke, psicosis de Korsakoff, ataxia cerebelosa, ¿no? Corazón, miopatía alcohólica, neuropatía autónoma, páncreas, vesícula biliar, cirrosis, muerte por insuficiencia cardíaca hepática, complicaciones, caídas, lesiones térmicas, quemaduras, úlceras por presión, ¿no? Pero sin embargo, el pronóstico, si deja de tomar, suele ser bueno, ¿ya? Algo que ha llegado a ser serio. Polineuropatías carenciales. Rapidito, tiamina, vitamina B1, ¿no es cierto? ¿Qué alimentos lo contienen? Los que están acá en la imagen: cítricos, huevos, cereales, ¿no? Esto por la falta de pirofosfato de tiamina, que es la forma activa, ¿ya? Ok, no vamos a mencionar más. Dos formas clínicas, tenemos beriberi seco, que nos va a dar la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, y el beriberi húmedo, síntomas cardiológicos, ¿ya? Entonces, diagnosticarlo pronto también hace la diferencia. Esta es la etiología de la deficiencia de tiamina, malnutrición, alcoholismo a la cabeza, como en la imagen, anorexia nerviosa, ¿no es cierto? Inanición, que no coman los pacientes, la banda gástrica, ¿no? Tratamiento, las cirugías bariátricas, vómitos persistentes, como las gestantes, estenosis esofágica y otras causas, tumores, ¿no? Enfermedades sistémicas, tumor maligno, insuficiencia hepática, tuberculosis diseminada, uremia, iatrogénicas,
cirugías intestinales, bueno, estados de mayor consumo del embarazo, lactancia, fiebre, hipertiroidismo. Entonces, esto es lo importante acá de la deficiencia de tiamina, ¿no? Síntomas neurológicos de la deficiencia de tiamina, beriberi seco, vamos a tener Wernicke-Korsakoff, ¿no? Mala memoria, irritabilidad, alteraciones del sueño, encefalopatía de Wernicke. El Wernicke tiene una triada, encefalopatía, tiene oftalmoplegia y ataxia, ¿ya? Korsakoff, afectación de la memoria, que puede ser ya permanente, ¿no? Parecias bilaterales simétricas, extremidades inferiores, dolor ardiente, calambres musculares, disminución de la sensibilidad de posición vibratoria. Ausencia de reflejos patelar equilio, como hemos visto en todas las neuropatías, bajan los reflejos. Atrofia muscular, caída del pie, etapas tardías, ¿ya? Y el beriberi húmedo, síntomas cardiovasculares y también gastroenterológicos. El paciente va a tener taquicardia, dolor de pecho, presión de pulso amplio, insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene autopnia como sin edema, piel caliente debido a vasodilatación, hipotensión, shock, síntomas gastroenterológicos, anorexia, malestar abdominal, estreñimiento, disfagia también puede haber. También se ha descrito un beriberi infantil en niños de 2 a 4 meses de edad, seco o húmedo puede haber, ¿no? Estos pacientes van a tener insuficiencia cardíaca congestiva, afonía, ausencia de reflejos y hepatomegalia. Muy bien. El diagnóstico, respuesta a prueba terapéutica. Hay que dar el tratamiento, incluso si es que no hemos logrado diagnosticar bien, pero hay que dar el tratamiento, prueba terapéutica, para no retrasar, ¿no? La evolución del paciente. El dosaje de niveles de tiamina, piruvato, alfa-acetoglutarato, lactato y glioxilato en sangre. Pero lo más común es el hacer dosaje de tiamina en sangre, en orina también. Tiroides también, el perfil tiroideo, TSH sérico, descartar insuficiencia cardíaca, de gasto elevado inducida por tirotoxicosis, ¿no? En el AGA vamos a encontrar acidosis metabólica por aumento de la producción del ácido láctico por la deficiencia de tiamina, ¿no? Cambios en la troponina, ¿no? Troponina T elevada, asociada a insuficiencia cardíaca, ecografía transfrontalar en beriberi infantil, para ver la hiperecogenicidad en ganglios basales, especificidad del 92%, sensibilidad del 71%. ¿Ok? Entonces, en casos sospechosos de deficiencia de tiamina, administración inmediata de la tiamina parenteral. Dosis recomendadas 50 miligramos administrados por vía intramuscular endovenoso durante varios días hasta que los síntomas hayan desaparecido. ¿Ya? Luego se deja una dosis de mantenimiento, hay que hacer el seguimiento de los pacientes alcohólicos, tratamiento monitoreo de la función cardíaca va a ser necesario en los casos de beriberi, ¿no? Seguimiento en embarazadas, ¿no? Principalmente que de repente hayan tenido hiperemesis hasta el parto, seguimiento de hipertiroideos, UCI para miocardiopatía dilatada. Pronóstico suele ser bueno, excepto en el síndrome de Korsakoff cuando ya se ha establecido, ¿no? El grado de daño es mínimamente reversible. Korsakoff. Beriberi húmedo, mejoría clínica dentro de las primeras 12 horas de tratamiento. Y la normalización de la función y el tamaño del corazón se produce en 1 o 2 días. Ya. Deficiencia de vitamina B12. Ya está. Entonces, esos son los alimentos que contienen vitamina B12 que le vamos a indicar a los pacientes que consuman, principalmente carnes rojas, ¿no es cierto? Pescado, carnes magras, salmón, ¿no? Huevos, hígado, todas esas cosas contienen, esos alimentos contienen vitamina B12. Entonces, se manifiesta con síntomas neurológicos de cerebro, médula, nervios periféricos, o sea, el sistema nervioso central y periférico, nos va a afectar la deficiencia de vitamina B12. ¿No? Síntomas gastrointestinales y la anemia, el síndrome de degeneración combinada subaguda de la médula, se menciona también, con síntomas motores y también síntomas sensitivos. Eso requerimiento lo vamos a pasar, a ver la deficiencia, ya. El depósito principal de la vitamina B12 es nuestro hígado. La etiología, la mayoría se debe por defectos de absorción, por enfermedades autoinmunes, anticuerpos frente a las células parietales del estómago o frente al factor intrínseco, ¿se acuerdan? Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, ¿no? Pantoprazol, disminuyen los niveles de cianocobalamina y de cobre también. La metformina que les había mencionado también reduce los niveles de B12. Los pacientes diabéticos están en riesgo. La fisiología de la absorción lo vamos a pasar. Esta es la etiología, más o menos lo que habíamos mencionado. Dietas vegetarianas, personas mayores, adultos, los medicamentos, ¿no? Que están asociados. Clínica tiene 3 manifestaciones importantes. Los hombres hematopoyéticos, la anemia megaloblástica, ¿se acuerdan? Por deficiencia de vitamina D, y la púrpura trombocitopénica, que es un poco raro, ¿no? Las alteraciones del tracto digestivo, glossitis, esa lengua depapilada, roja, frambuesada, ¿no? Atrofia de la mucosa, del tubo digestivo, otras mucosas, incluso de la vagina. Y trastornos del sistema nervioso central y periférico, ¿no?
Puede haber adormecimientos, parestesias distales de inicio en los pies, luego miembros superiores, ¿no? Hay lesión cordonal, o sea, posterior, o sea, y la sensibilidad vibratoria, propioceptiva va a ser afectada, ¿no? Y afectar el tronco con nivel sensitivo que va ascendiendo desde el bajo vientre hasta el tórax. Signo del Lhermitte. ¿En qué otra patología lo hemos escuchado? Signo del Lhermitte positivo. Esclerosis múltiple, ¿no? Al flexionar la cabeza, el paciente siente como rayos hacia los brazos, hacia la espalda, ¿no? También vamos a tener en estos pacientes. Bueno, posteriormente debilidad distal en las extremidades inferiores y ataxia, pérdida de sensibilidad vibratoria en miembros inferiores, signo de Romberg, Babinski positivo. Babinski con I nomás, no me van a escribir con Y, por favor. ¿Ya? Trastorno mental, irritabilidad, apatía, síndrome confusional, demencia, ¿no? La afectación visual también afecta sobre todo la visión central y la distinción de colores. ¿Ya? Entonces, trastorno hematopoyético, tracto digestivo y del sistema nervioso central y periférico. A ver. Esto es importante. Por ejemplo, el laboratorio nos manda el nivel normal de la vitamina B12. O sea, para algún laboratorio es de 200 hasta 900. Puede variar, de 300 a 1000, algo así. ¿Ya? Pero si está en 200, 300, 400, esos rangos bajos, aparentemente no patológicos, ya hay que considerarlos de deficiencia. El paciente diabético debe tener, por ejemplo, por encima de 500 en la B12. ¿Ya? No esperemos que caiga más su vitamina B12 para reponerla. ¿Ya? Ya, entonces, homocisteína, ácido metilmalónico van a estar elevados cuando hay deficiencia de B12. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, la electromiografía, como hemos usado también en todos los exámenes, la resonancia medular, vamos a ver degeneración ascendente de los cordones posteriores medulares que llevan sensibilidad vibratoria y propioceptiva, ¿no? Podemos ver eso también. Puede estar asociado a otros factores autoinmunes, como por ejemplo el vitíligo. Tratamiento, reposición de cianocobalamina de 1000 microgramos por vía intramuscular por día por 5 días. Luego la misma dosis semanal por 5 semanas. Y luego mensualmente de por día, ¿ya? En los efectos de absorción. Altas dosis por vía oral también pueden ser efectivas. Por ejemplo, anticoagulados, no hay forma de ponerle intramuscular, ¿no? La B12 va por vía intramuscular. El ácido fólico, que es la vitamina B9, mejora el trastorno hematológico, pero no el neurológico. Entonces hay que definir bien si es que hay un problema de B12 también. El factor pronóstico más importante es la duración de los síntomas antes del tratamiento. Por ejemplo, una demencia, pero hasta años con deficiencia de B12 y nadie le diagnosticó. Ya no va a mejorar, ¿no es cierto? Ya no va a mejorar. El pronóstico más importante es la duración de los síntomas antes del tratamiento, ¿no? Ya está. B3, pelagra. ¿No? Cuando hay deficiencia de vitamina B3 o niacina, vamos a tener la pelagra. Vamos a pasar todo esto porque si no, no acabamos. Acá lo importante es que tenemos las 3D. B3, 3D. ¿No? Dermatitis, diarrea, demencia. Esas son las 3D. ¿Ya? Entonces, lesiones cutáneas, dermatitis con eritema, descamación, hiperpigmentación en las zonas expuestas al sol. De las mucosas, diarrea, lo más importante, acloridia, vómitos, glossitis, estomatitis, esa queiritis comisional. ¿La han visto alguna vez? Queiritis comisional. Pensar en su deficiencia de vitamina B3, personas mayores, viejitos, ¿no? El sistema nervioso central al inicio inespecíficos, apáticos, ansiedad, irritabilidad, depresión, insomnio, pérdida de memoria poco estructurada que va a evolucionar a demencia, ¿no? Como vemos ahí las 3 Cs. Bueno, hay que reponer de todas maneras, de 3, se acabó, y solo tengo estas 3 tablas, estas tablitas que les dije al inicio. Clasificar es importante, se acaban, la electromiografía nos ayuda. Este es un estudio del 2019, y por ejemplo, si tenemos una polineuropatía desensibilizante primaria, ¿en qué pensamos? Guillain-Barré a la cabeza, CIDP, ¿no es cierto? Y ahí todas estas causas. 2 diapositivas, neuropatías predominantemente motoras. Si son preeminentemente motoras, pensamos porfiria, ¿qué es sleep poison? Envenenamiento por plomo, ¿no es cierto? Neuropatía multifocal, Guillain-Barré, CIDP, así. Si son neuropatías predominantemente sensitivo dolorosas, diabetes a la cabeza, ¿no? Neuropatías tóxicas, por arsénico, talio, neuropatía amiloidea, neuropatía vasculítica. Si tenemos neuropatía con parálisis facial, enfermedad de Lyme, yo hubiera puesto acá Guillain-Barré, el primero me somé en esta tabla, pero habían puesto enfermedad de Lyme, HIV, sarcoidosis, granulomatosis, ¿no? Con parálisis facial. La variante de Miller-Fisher. Síntomas autonómicos prominentes, diabetes, ¿no? Guillain-Barré también, neuropatías tóxicas, paranoplásticas.
Si hay una polineuropatía aguda, Guillain-Barré, ¿no? Aguda, en la cabeza, Guillain-Barré, ¿no? Neuropatía por porfirio, neuropatía tóxica, paciente clínico, vasculitis. Polineuropatía crónica, diabetes, ¿no? Diabetes, lo más frecuente, metabólicas, otra, por alcohol. Hay que preguntar, a veces no preguntamos. Polineuropatía asimétrica, ¿no? Por atrapamiento, radiculopatías, plesiopatías, vasculopatías, ¿no? Las mononeuritis, es la mamografía, y se acabó.